Vamos a ir grabando. Ahí les va a aparecer a ustedes un pedido de autorización seguramente. Ahora sí estamos grabando. Acuérdense que la grabación es para uso personal de la clase, así que esto no se publica en Facebook ni aparece como material de uso público, sino que es para esta clase, para ustedes, para que puedan aprovechar también aquellos compañeros que quizás no puedan venir a la clase. Bueno, así damos ahora comienzo formal. Y les hablaba de la actitud, que muchos plantearon esto, ¿no? Muchos lo plantearon, y otros quizás no lo plantearon, pero se veía la actitud también. Es decir, creo que en todas las presentaciones, y corríjanme si me equivoco, de paso estamos ensayando ya lo que es un resumen, había, ¿no? esta cuestión de la actitud de mediar, ¿no? De esta preocupación por resolver los conflictos desde un lugar distinto. Alguien dijo por ahí que si se hubieran prevenido los conflictos o si se hubieran los conflictos contenido en un momento determinado, no hubieran escalado hacia un homicidio, ¿no? Creo que, no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero y eso es parte de la actitud, o esto de ser todo el tiempo mediadores, tiene que ver con algo, yo creo que es lo más importante de todo, porque es la actitud que podemos tener, y la actitud es algo que quizás hoy podemos empezar a trabajar porque no quiero decirles qué es la mediación, porque ustedes ya lo saben, me parece, salvo que alguien quiera repasar la definición de mediación. Pero la actitud creo que es lo más importante, es lo que nos pone en una situación especial y nos pone en el mundo desde un lugar en donde miramos la realidad de un lugar distinto. Esa es la actitud que tenemos que tener los que hacemos mediación. Eh, Porque después todas las técnicas que nosotros aprendemos, hemos hablado de narrativa circular, del modelo Harvard, repasarlo, porque yo sé que ustedes ya lo saben, ver qué problemas puede haber con los modelos, o qué técnicas usamos, si usamos un reflejo, o hacemos una etiqueta, o usamos una pregunta circular, pero si esas técnicas no están fundamentadas en una actitud, y por eso me gustó que surgiera ya en la presentación esta cuestión, esta preocupación por la actitud. Y las técnicas son vacías, ¿no? Son mecánicas, ¿no? Es decir, yo voy a aplicar una técnica y la actitud está como licuada, ¿no? Yo he visto mediadores trabajar mecánicamente con la gente y esa actitud no aparecía, ¿no? Ahora vamos si quieren definir entre todos qué entendemos por actitud, y por favor interrúmpanme, o sea, cada uno tiene una idea de todo eso. Yo creo que la actitud del mediador es la misma que la que planteamos cuando hacemos counseling. Yo vengo de la teología y ahí es muy fuertemente el tema de lo que es el acompañamiento eh, psicológico y espiritual, y por eso me llevó a ser counseling humanista. Y la actitud del mediador para mí es la misma, ¿no? Es esto que tiene que ver con la responsabilidad, ser responsables, de hacernos responsables, la autenticidad, ser auténticos, y yo creo que lo que veía en las presentaciones era mucha autenticidad, ¿sí? Auténticos, esto es lo que yo soy, hacerse cargo, ¿no? ¿Quién es uno auténtico? Mostrar esta autenticidad a la gente también, uno no está maquillando, ¿no? Una situación, sino que uno es auténtico. Cuando yo voy a mediar con actitud mediadora, soy auténtico. Creo en la mediación, no lo hago porque me deja dinero. Eso se transmite a la gente. Cuando yo voy a pararme con dos vecinos que tienen un problema de medianera y les ofrezco les ofrezco esta forma, esta oportunidad de dirimir el conflicto, no sé, aunque sea del ganar-ganar o del transformativo o de la narrativa circular, o algunos hasta llegan a combinar estos tres enfoques, o el arte como forma también mediadora. O sea, hay otros también métodos también de resolución de conflictos, y uno tiene esa actitud, y es auténtico, cree realmente en eso, eso se transmite, ¿no? Yo creo que es un poco lo que ustedes transmitían, un poco bastante, ustedes transmitían en la presentación, pues ya con la presentación estábamos empezando a armar la clase. Esto de quiero, más allá eh, es un estilo de vida, quiero tomar esto como estilo de vida y quiero saber más sobre esta forma de resolver los conflictos. Entonces, a partir de esto que ustedes
comentaban, podemos arrancar la clase desde ese lugar, desde la actitud, autenticidad, responsabilidad, ¿no? Esto de ser, esa responsabilidad que yo tengo sobre el control de lo que está pasando, esto de estar acá, en este momento, y yo también lo contagio, y se los enseño a las personas, es decir, cuando yo quiero que el otro sea responsable, que vea que el conflicto, y tiene las herramientas para resolver el conflicto, es algo que yo tengo que crear y que tengo que hacer yo primero en mi vida, ¿no? Entonces, me parecía muy, muy interesante esto que ustedes destacaban. Autenticidad, responsabilidad, el presente, el aquí y ahora. Esto nosotros en counseling lo usamos y en coaching también, el aquí y ahora, ¿no? Estamos acá. El conflicto es esto que está acá ahora. No importa lo que pasó antes, las partes están acá. Y es a partir de lo que pasa acá es la resolución del conflicto. Lo que está atrás es la historia, es pasado. O sea, eso no lo puedo. Lo que me dijo el vecino ayer, bueno, es pasado, ya no lo podemos resolver, eso ya está, ya pasó. Lo importante es ahora, cómo estamos ahora para poder resolver el conflicto. Esto por ahí lo podemos desarrollar después. Y no enfocarnos en el pasado, ¿no? El mediador lo que nos trae a la hora, ¿no? Bueno, ahora. ¿Qué le puedo decir ahora al otro? ¿Cómo puedo explicarle y cómo puedo hacerle una petición de forma tal de que el otro pueda entender y pueda, aunque no esté de acuerdo, aceptar esa petición en el sentido de poder escucharla? Pero ahora, no importa, lo que pasó ya pasó, ¿no? Lo que pasó quizás afecta a la persona ahora en tanto presente. ¿Sí? Esto es la actualidad, ¿no? Actualidad, autenticidad, responsabilidad, son las actitudes que tenemos que ir incorporando y que como ustedes se presentaron, las tienen incorporadas ya en su práctica profesional. Y la conciencia, ¿no? Esta conciencia, esta presencia que tiene que tener el mediador, estar presente. El mediador es alguien que tiene que estar presente, conciencia, ¿no? Porque eso transmito también. Yo necesito que las partes, esas dos personas, o tres o cuatro personas que están negociando, se hagan cargo, ¿no? Se den cuenta de que pueden hacerse cargo, de cuáles son sus necesidades. Es muy parecido al counseling, la mediación, porque en counseling también nosotros tratamos de ayudar o de asistir a la persona para que se dé cuenta por sí sola de qué es lo que está necesitando y lo pueda pedir. Yo logro hacer eso con las personas, no importa qué lineamiento esté trabajando, logro, si digo resolver el conflicto, ya estoy tomando un posicionamiento desde Harvard. Si yo logro hacer eso con la gente, bueno, el conflicto cambia, ¿no? Porque estoy empoderando, ¿no? Diría Folgar, desde el modelo transformativo, estoy empoderando a las partes, les están responsabilizando, están haciendo cargo. Hacerse cargo implica también tener, la clase pasada, creo que no sé si me acuerdo si llegamos a desarrollar el concepto de libertad, ¿no? La libertad. Eh, Creo que no. Yo tenía pensado trabajar el concepto de libertad, porque la mediación es un espacio de libertad. Esto es en el deber ser. Después vamos a ver qué pasa en la práctica. Pues en la práctica a veces estas cosas nos cuesta obtener un espacio de libertad. ¿Por qué el espacio de libertad? Porque el espacio de libertad es el que permite a las personas decidir, tomar una decisión, saber qué están eligiendo. Esto también empodera. Cuando yo o sea, puedo ver que todo lo que hago es una elección, que quizás en una situación complicada, esto hablábamos esto con mis alumnos de ética, ayer no, el jueves. Entonces, ellos me decían, me daban esta situación, yo cuando voy a la aduana tengo que dar una coima para poder trabajar, para sacar la mercadería. En línea general estoy hablando. Entonces, digo, bueno, y sentía como que no podía elegir esa situación. Y en realidad digo, eso es una elección también. Sí, pero si yo no hago eso me quedo sin trabajo. Está bien, pero es una elección. No quiere decir que sea una elección fácil. Pero las elecciones no son tan fáciles, ni todas son entre dos opciones que me benefician. Pero es una elección. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo decido hacer eso. Y uno puede decir, no, pero está forzada la persona. Bueno, sí, pero si estuviera forzada, vamos a tomar la hipótesis tuya de que la persona está forzada por la situación.
¿Qué pasaría si aparece otra opción mejor? Por ejemplo, que viniera un funcionario que no te pidiera y pudieras trabajar con él, y elegiría al otro funcionario. Entonces, si vos podés elegir en esa situación, también te estás eligiendo en la otra, siempre estás libre. Si no estuvieras libre, no podrías cambiar de una situación, estarías siempre atado al otro. El esclavo no puede cambiar. El esclavo sí no tiene libertad. Pero necesito pensar eso como una elección para poder después tener la posibilidad de cambiar en algún momento. Entonces, hay situaciones que se ven, que se perciben como algo en donde yo estoy forzado, estoy determinado, como un determinismo, pero en realidad también es una elección. Eso también es algo que nosotros tratamos de incluirlo dentro de la negociación. Siempre estoy eligiendo. En la medida que yo tenga la percepción de que siempre estoy eligiendo, a pesar de que la elección, el contexto es adverso de donde se da la elección, tengo que tener siempre la conciencia de libertad, de que yo soy libre. Pero esa libertad también implica las consecuencias, ¿no? ¿Qué acarrea esa libertad? Bueno, yo puedo elegir no firmar un acuerdo, pero me tengo que hacer cargo de cuáles son las consecuencias de esa no firma. Y también me tengo que hacer cargo de las consecuencias si firmo. Es decir, esto que le da el control a las partes de la situación, también le da una enorme responsabilidad y los obliga a salir de lo que nosotros llamamos esta dialéctica víctima-protagonista, ¿no? Es decir, sale de la víctima, ya no puedo victimizarme porque ya tengo el control de la situación. ¿Cómo se hace? Bueno, después lo vamos a ir viendo, ¿no? Las técnicas, pero sobre todo esto se logra si tenemos una actitud actual, sí, pero quiero decir auténtica, porque si no la gente no nos cree, ¿no? Sabe que es un trámite lo que estamos haciendo. Bueno, eso quería hacer una reflexión con respecto a lo que ustedes habían manifestado en la presentación. Em, yo voy a recorrer un poquito el material. eh, no me voy a quedar en los aspectos que obviamente ustedes conocen de sobra porque están ya trabajando. No les quiero repetir cosas que ya saben, pero le voy a decir, de acuerdo, si surgen esos temas, ver los problemas que hay sobre esos temas y empezar a profundizarlos si es que este, quieren hacerlo desde ahí. Así que yo voy recorriendo y vamos viendo los temas y nos quedamos que a ustedes les interesa que profundicemos. Em, Igualmente yo tengo un material aparte como para que profundicemos algunos aspectos. Pero si quieren podemos ir repasando algunas cuestiones que son, por supuesto, muy generales, lineamientos generales de la mediación, y sobre esto podemos profundizar. Voy a borrar acá, ahí está, los voy a poner de este lado. Bueno, que las partes tratan de llegar a un acuerdo con ayuda del mediador, que es un tercero imparcial. eh, Eso ya todos lo sabemos, ustedes trabajan todo el tiempo, la mayoría en gestión. El mediador no representa ni asesora a ninguna de las partes. Bueno, esto suele ser un problema quizás de acuerdo a diferentes disciplinas, a lo mejor desde eso quizás me lo pueden decir ustedes, qué les pasa con esto, si sienten que... eh, y acá podríamos quedarnos un poco, de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿no? Porque todos están trabajando, ellos están trabajando ya en mediación, y la teoría nos dice que el mediador es imparcial, que no asesora. ¿Qué significa esto que no asesora? ¿No? Pues, si te parece, podemos abrir problematizar estas cuestiones que son quizás básicas o demasiado básicas. Todo el mundo ya sabe, todos sabemos que no tenemos que asesorar, pero ¿qué nos pasa con el asesoramiento? O sea, ¿realmente podemos dejar de asesorar en la práctica? Y si quieren, los invito a que si quieren compartir, si alguien tiene alguna experiencia con respecto a esto y lo quiere compartir, ¿qué les parece con respecto a esto? ¿Qué pasa? ¿No? A veces, desde las diferentes profesiones, quizás desde la psicología o desde el derecho, eh, por el trabajo, hay como una tendencia a asesorar o a tratar ¿no?
de ayudar en cierta forma, ¿no? El asesoramiento tiene que ver con ayudar, ¿no? Y acá uno podría empezar a repensar cuál es el rol, qué es la imparcialidad para el mediador. Y poder repensar esto y poder revisar esta cuestión de la imparcialidad. Porque cuando hablamos de autenticidad, la autenticidad es transmitirle al otro que yo creo en esto que estoy haciendo. De esta forma hay como una influencia en el otro. Estoy influenciando en el otro porque quiero que con esta autenticidad contagia a las personas. Ahora, cuando uno ve los diferentes modelos o lineamientos de mediación, uno ve que en realidad la imparcialidad no es la misma imparcialidad que tiene un mediador clásico que la que tiene un mediador transformativo, ¿no? Porque el mediador transformativo se mete un poco más en, digamos, en la asistencia a las personas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven el libro La promesa de la mediación de Folger, que es el librito de tapa azul, es un libro muy interesante, seguramente lo han visto en la formación básica, o en familia también lo vemos. Si escucharon familia con nosotros, utilizamos ese libro también de ponerse la mediación. Tiene toda diferentes mediaciones analizadas. En una parte el mediador es como que asesora a las partes, ¿no? Porque dice, bueno, a ver, si usted va a hacer esto y se comprometió a hacer esto, ¿no? Y a pagar esto, ¿va a poder? Entonces, como que el hecho de mostrarle la realidad, y esto tiene que ver con ser agente de la realidad, uno podría entenderlo como Juan, una especie. Sí, 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 Yamila. justo te juro que cuando estabas hablando, decía, pasa que no sé por qué se me corrió todo y no puedo activar la camarita, no sé. Veo solamente el PowerPoint este que estás mostrando. Sí. A ver, voy a intentar iniciar video. Ahí está. Eh, ¿Cómo es? Justo cuando estabas manifestando esto, se me presentaban así mediaciones de familia y una usucapión, una usurpación. Mm, Y que la parte, digamos, más que nada la parte justamente, o sea, de familia en medio como que es como vos decís, o sea, obviamente que uno nunca hace, o sea, no tiene que asesorar. Y cuando uno hace de agente de realidad o de abogado del diablo, en algún momento hace una incidencia, aunque no quiera. O sea, es así. De hecho, yo he mediado, a mí siempre me gustó, acá en Córdoba está permitido hacer la mediación interdisciplinaria, está ujú, buenísima. Yo nunca o sea, siempre y se hace con comediación, entonces, está buenísimo porque, bueno, yo mi base, mi profesión de base es abogada y siempre trabajé con o comunicadora social, farmacéutica y bioquímica. ujú. No me gusta, nunca elegí abogados porque lo que me pasaba era que es como que, no quiero generalizar, pero como que el abogado me pasó que siempre tiende a asesorar. Y Sí. me encanta ver, yo soy abogada también, o sea que se ve que también lo tengo, o sea, es un reflejo. Y a mí me encanta el tema este del aporte interdisciplinario. Y bueno, y siempre cuando estamos, o sea, en familia, me acuerdo que lo lindo de la imparcialidad, que yo siempre decía eso en Córdoba, me encanta porque mi equipo de mediadora estuve 10 años con la misma persona y nos conocíamos tanto mediando, tanto, que era que cuando una ya estaba perdiendo la imparcialidad, nos tocábamos por debajo Mm, y nos corríamos, de hecho con la comunicación no verbal, nos corríamos, nos tirábamos para atrás y como seguía la conducción la otra mediadora. Y esa de la imparcialidad, eso acá, por lo menos en Córdoba, no sé en otras provincias, por lo menos y con mi dupla, nos ayudamos mucho a eso, porque por ahí, en un momento, y me acuerdo yo que en otro momento de mediación, que me había colonizado con un relato de una de las partes ujú. en una de mediación de familia que no le quería pasar alimento y en audiencia privada te decía que salía de, perdón, salía de joda, se iba con la novia, que esto, que lo otro, y yo estaba más o menos por saltarle a la yugular del cuello y ahí dije, no, se me está haciendo la imparcialidad, respiré hondo, la toqué a mi compañera y ella continuó hasta que yo pude bajar la cuestión emocional y ahí, bueno, y todo eso sucede en algún parte, aunque uno quiera o no, lo bueno es, yo creo que detectarlo en el momento que está pasando. O sea,
No sé, como un aporte. Gracias, Gracias. Yamila. Romina, ¿querías decir algo? Sí, quería decir que una vez escuché una definición sobre neutralidad e imparcialidad que Ujú. me encantó y la quería compartir, porque parecen ser las mismas cosas, pero después que yo escuché esta definición me quedó muy claro que hay una diferencia entre ambas. La neutralidad me parece que es algo que tiene que ver con esto que estaba explicando Yamila. Cuando uno escucha algo en la mediación que va en contra de lo que uno cree o lo que uno piensa, entonces creo que la neutralidad, de acuerdo a esta definición que yo escuché en su momento, consiste en no poner nuestros propios supuestos o ideas sobre determinados asuntos en la mesa. Y cuando uno detecta que eso aparece, poder correrlos y decir, bueno, no estoy acá para comparar ideas propias con las ideas de las partes. Entonces, ese es no es que no nos pase, nos pasa, la habilidad está en registrarlo y correrse de ahí. En cambio, la imparcialidad es realizar la misma cantidad de intervenciones con una parte y con la otra. Si yo a una Ujú. parte le doy la posibilidad, no sé, de tener una reunión privada, por ejemplo, un ejemplo, darle la misma posibilidad a la otra parte. Quizás la otra parte no la necesita, pero tratar de ir siempre distribuyendo equitativamente nuestras intervenciones. Creo que ahí radica la diferencia y creo que sí podemos ser neutrales, no siempre, pero con este ejercicio de registrarlo y cuando no podemos dejarlo a un lado, bueno, poder corrernos. Y con relación al asesoramiento, yo creo que sí es posible apartarse, aunque uno a veces escucha yo soy abogada, entonces escuchás asesoramientos que te querés matar, pero tenés que hacer otro tipo de intervenciones que no consistan en el asesoramiento, ir a privada, irte a una técnica con los abogados, no sé, hay herramientas que podemos sacar y utilizar, pero no debemos asesorar porque si no ahí estamos siendo parciales y neutrales, porque estamos poniendo nuestras ideas sobre la mesa. Ese era el aporte que quería hacer. Gracias, Romina. Y ahora les dejo a los demás que quieran comentar, pero quería hacer un comentario antes con respecto a lo que dijo Romina y lo dijo Yamila, que es muy cierto esto, ¿no? Porque nosotros en Gestalt, cuando hacemos Gestalt, hablamos de un circuito que se llama circuito PISH, que es PISH, ¿no? Que quiere decir percibir, imaginar, sentir y hacer, que es bastante lo que decía Romina, en cierta forma, porque, y Yamila también, ¿no? Cuando ella, desde su experiencia, yo me corrí de este lugar, ¿no? Me pasó tal cosa, o sea, ahí uno lo podría entender desde ¿qué es ese circuito? ¿Qué es el circuito PISH? Es la forma en que tenemos de contactarnos con el ambiente. En este caso, el ambiente vendría a ser la mediación, lo que está pasando en ese lugar. Entonces, una cosa es lo que percibo, ¿no? Lo que puedo ver a través de los 5 sentidos, lo que percibo realmente que está sucediendo. Otra cosa es lo que imagino que está sucediendo, o lo que pienso que está sucediendo, que es lo que decía Armina, las representaciones nuestras que aparecen y que tenemos que poder identificar, ¿no? Entre lo que percibo y lo que imagino, lo que le pasaba a Yamila, percibía esta cuestión de que no quería darle los alimentos, y apareció todo su imaginario que tenía que ver con su posicionamiento sobre esa situación, que como somos seres humanos va a aparecer, porque los seres humanos no podemos dejar de interpretar. Y no está mal que aparezca, ni está bien, o sea, vamos a salir del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros percibimos, estamos en la percepción de las cosas, lo que realmente está sucediendo, que eso también es algo que tengo que hacer con las partes, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué sucede realmente? Sucede esto. ¿Qué es lo que imagino que sucede? También se filtra, ¿no? Esto, bueno, sucede esto y yo estoy a su vez interpretando desde mi lugar, desde mi historia, y como decía Romina, algo muy importante, poder separar estas cuestiones. No quiere decir que vamos a dejar de interpretar. O quizás tengamos el asesoramiento. Yo seguramente, o el diagnóstico, ¿no? Para los que hacen quizás desde la psicología, eh, tengan el diagnóstico. Si nuestra persona seguramente le está pasando tal cosa, está traumada por esta situación. Eso es parte de nuestro imaginario. Imagino que, por más que sea muy, eh, digamos, eh, coincidente con la realidad. A veces uno imagina cosas que obviamente, seguramente son así, que no hay mucha
sea, que uno tiene mucha seguridad de que esto sucede así, ¿no? Si yo veo a una persona que ejerce violencia, obviamente yo puedo imaginar que esa persona fue maltratada, que tiene un apego desorganizado, un apego inseguro, un apego ambivalente, es una experiencia de ese tipo que ha sido dañada. Obviamente que ese imaginario seguramente va a coincidir con la historia, pero eso no deja de ser imaginario, no deja de ser una percepción. Entonces, sucede algo, percibimos eso que sucede, y eso tiene, cuando percibimos eso que sucede, tiene que ver con el poder aceptar lo que está diciendo el otro y ir filtrando aquellos imaginarios que aparecen con respecto a lo que... Entonces, ese imaginario puede ser la idea de, o la solución del conflicto a través de un asesoramiento, o el prejuicio sobre ciertas cuestiones, o resonar con la situación porque tiene que ver con mi historia, o resueno porque hay algo que me afecta en demasía, como le pasaba a Yamila, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pudieron hacer? Pudieron decir, no, mira, esto es mío, esto no es del conflicto, esto es mío. Me hago cargo de eso y de qué hiciste vos, le tocaste a la otra, ¿no? Mediadora para que siguiera, ¿no? Esta cuestión que ya tienen acordados estos códigos como para poder no interrumpir la mediación y que las personas no salgan ¿no? de ese ambiente. Pero es importante, pero ¿qué pasa? Cuando percibo o cuando imagino, puede ser que las emociones que surjan o de lo que percibo o de lo que imagino. Es decir, cuando las personas mezclan la realidad con la imaginación, es decir, que creen que lo que les pasa es lo que está sucediendo. Suponete que eh, lo que yo me represento, yo pienso que está pasando tal cosa, eh, y lo confundo con la realidad, y siento a partir de eso, esas emociones no van, no surgen en relación a lo que está sucediendo, sino surgen en relación a lo que yo pienso que sucede. Y lo que hago ya no va a responder a lo que está sucediendo, va a responder a lo que yo imagino. O sea que seguramente puede ser que haga cosas y sienta cosas que están totalmente desconectadas de la realidad. Esto que yo estoy mirando en el mediador también lo hacen las personas que van a negociar, ¿no? Muchas veces el hecho de pensar que el otro lo hace a propósito, o que el otro tiene una mala intención conmigo, y eso tiene que ver con un juicio que yo hago, hace que la acción, el hacer, esto quiere decir, por ejemplo, levantarme de la mesa de negociación e irme, esté fundado más en lo imaginario que en lo que real. Por eso esto de la gente de la realidad es importante, poder ver ese circuito, que no es un circuito que yo saque de la teoría de la mediación, estoy sacando de la Gestalt esto, ¿no? Este método de percibir, imaginar, sentir y hacer. Entonces, después vamos a ver en comunicación, vamos a repasar, seguramente este libro muchos lo deben conocer, es un clásico del libro de Marshall Rosenberg, La comunicación no violenta, que yo lo uso mucho en mediación porque es una serie de técnicas muy rápidas que nos permiten hacer esto con las partes, poder llevarlos a la realidad. Pues, ¿qué sucede? ¿Qué observo que sucede? La pregunta ¿qué está sucediendo? Es una pregunta que podemos hacer en una mediación. ¿Qué creen? Y después, ¿qué creen que está sucediendo? Porque también está la creencia, ¿no? Esto de ¿qué imaginamos? Cuando decimos imaginar, no estamos diciendo inventar cosas, eh, digamos, que son fantasiosas, porque la imaginación tiene un elemento de realidad. O sea, cuando yo imagino que el vecino me lo hace a propósito, bueno, por supuesto que está fundado sobre algún elemento. Hay algo que el vecino hace que a mí me hace pensar eso, ¿no? Seguramente hay un conflicto, hay una situación de enemistad, hay una necesidad que el vecino está impugnando. Entonces, pero no quiere decir que la intención del otro, esa intención se la estoy adjudicando yo al otro, ¿no? Entonces, no está mal querer asesorar, me parece. El tema es cuando nosotros realmente lo hacemos. Yo quizás tengo en la cabeza el asesoramiento, entonces, viene, ¿no? O el diagnóstico, pero tratar de que eso no como decían Romina y Yamila, que eso no, digamos, meta en el medio de la negociación. Bueno, ahora les dejo los que quieran, porque les corté ahí, si alguien quería comentar algo más o compartir algo, me callo un ratito yo, así pueden ustedes compartir también. ¿A alguien le pasó que tuvo, no sé, que tuvo que asesorar? No puede ser que nos pase.
Les pasa a los mejores mediadores esto, más experimentados, que terminan asesorando. ¿A alguien le pasó que terminó asesorando sin darse cuenta? Juan, sí, a mí me pasó en una oportunidad sobre un conflicto Sí. de cuestiones familiares también, Ujú. donde el requerimiento era abarcativo en régimen de comunicación y alimentos, y había otras cuestiones donde se involucraban a terceros también. Perdón, justo sonó mi celular. No te preocupes. Pero la verdad es que cuando comienzo, que me doy cuenta y me freno inmediatamente, porque en realidad las partes estaban cada uno patrocinadas por sus respectivos abogados. Entonces, invito directamente a una reunión privada. Y en la reunión privada sí lo converso con el profesional directamente. Con el Como abogado, para ver, partes. claro, como para Ok. ver qué posición él estaba tomando y de qué manera pretendía en el futuro continuar con este tema para ver si podíamos o no seguir avanzando en una mediación, porque muchas veces yo soy soy muy creyente de la mediación, pero también entiendo que hay veces que cuando no hay voluntades, que a veces las voluntades no solamente vienen de las partes, sino también de los profesionales. Acá en Santa Fe la mediación le costó muchísimo instaurarse y le cuesta mucho instalarse. ¿Por qué? Porque en Santa Fe tenemos al abogado litigante. Acá se litiga todo el tiempo y es como que está muy arraigado el litigio, entonces la mediación no fue muy bien vista. Nosotros tenemos mediación prejudicial obligatoria desde el año 2012. La primer camada de mediadores salimos a mediar en el año 2012. En ese momento nos defenestraron. Es más, iban, porque es obligatoria, iban a las reuniones de mediación, a la segunda, porque a la primera si no querés no te presentás, iban a Claro. decir, nosotros cerramos la mediación. Ni siquiera daban la posibilidad de poder llevar adelante una reunión de mediación y conocer las pretensiones, no daban lugar, pero los propios colegas. Fue más una lucha y una dificultad hacerles entender las bondades de la mediación. Hoy por hoy estamos un poco mejor, estamos más instalados, pero costó en su momento. Y sí me pasó a nivel personal de tener que asesorar por ahí, no a la parte, pero sí al colega, porque sabíamos que le estaba errando, entonces no iba a ir por ese camino, no iba a prosperar nunca. Fue la única vez y fue fructífero, porque esa vez se cerró con un acuerdo. Gracias, Lorena. Sí. Dijiste un montón de cosas muy, muy interesantes, que habiste otros temas que ahora los retomamos, que es, y lo dejo planteado, pero no los quiero sacar del tema del asesoramiento porque, a ver, quiero ver qué nos pasa con eso. Que es el tema del deber ser al ser, ¿no? Es decir, nosotros acá estudiamos, pues, querés compartir qué te pasó, porque a lo mejor uno viene de una formación como esta, ¿no? Donde vos ves todo con un moñito la mediación, ¿no? Una cosa así como que, bueno, el ser y la autenticidad. Yo recién les hice como una especie de introducción, quizás muy filosófica, y uno dice, bueno, pero pará, yo tengo que ir a mediar acá y el abogado quiere litigar y qué autenticidad, qué responsabilidad, qué empoderamiento, ¿no? Se nos cae o se nos encontramos una pared, ¿no? Cuando queremos proyectar todo eso. Y eso también es algo que quizás podemos trabajar ahora también. ¿Qué nos pasó con eso? ¿Qué sensaciones tenemos con eso? Porque para poder seguir estudiando, seguir formándonos, me parece que conviene trabajar qué pasa, porque uno se siente quizás, uno se digo, es como yo me sentiría, ¿no? No quiero poner sentimientos que no son, yo estoy proyectando mis sentimientos o emociones sobre ustedes, pero yo me sentiría frustrado a lo mejor. No sé cómo se siente cada uno, no necesariamente nos tenemos que sentir igual. Y, a veces pasa que la situación nos lleva esto me lo han dicho varios mediadores, ¿no? Bueno, les tuve que decir que firmaran el acuerdo, ¿no? Pero una mediadora de muchísimos años, profesora y formadora de mediadores, o sea, no una mediadora que recién empezaba, me decía esto. La tuve que decirle que firmaran el acuerdo porque había que firmarlo, había una emergencia. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto, no? Uno
corre los límites, ¿no? Esto es una pregunta que uno deja y eso responderá cada uno desde su profesión, desde su lineamiento que trace para su trayectoria. En la teoría te dice que, bueno, que no se puede asesorar, que asesorar implica anteponer tu necesidad a las partes, pero eventualmente está el ser en el mundo, ¿no? El Dasein, que decía yo, estamos en el mundo, estamos en una situación concreta, ¿qué pasa en esa situación? Ninguna situación es igual, ¿no? Por más que tengamos un mismo, acá hay otro tema, no todo conflicto es igual, ningún conflicto es igual a otro. Yo puedo tener un conflicto con las mismas características, las personas hasta hablar de la misma forma, y sin embargo la configuración de ese conflicto es totalmente diferente al conflicto anterior. Y cada situación es diferente, ¿no? Entonces, bueno, a vos te pasó de tener que quizás ir contra un abogado muy litigante, contra una pared muy fuerte, a tener que quizás usar una especie de intervención paradójica, ¿no? Porque es esto, bueno, como quería litigar, empecé a asesorarlo también, ¿no? Como para, habría que ver en ese caso, ¿no? Estar en esa situación. Em, ¿puedo comentar otra sí, experiencia cómo así no. que ahora se me vino porque recapitulando, otra que Adelante, esto adelante. del asesoramiento, me acuerdo, ahí está, pues, se me había hecho una nube. Justo estaba mediando con la primera vez que mediaba con una abogada, me acuerdo en el interior, en Cruz del Eje, que es lejos de la capital, y con una mediadora abogada muy litigante, yo no estaba con mucho ánimo de querer mediar con ella, porque la conocía, digamos, por afuera, por los pasillos, todo. Así digo, bueno, hay que probar, ¿no? Porque también a esto que estábamos hablando, ¿no? Uno se imagina cómo puede ser y bueno, en realidad en la práctica capaz que es otra cosa. Y lo que siempre, así como filosofando, por ejemplo, le doy ejemplo en Córdoba, pues yo vivo en Córdoba, al comediar en el Centro Judicial de Mediación, sí o sí, es obligatoria la comediación, como les decía. Y a veces te sortean con un mediador que vos no conoces y vos de repente, en menos de 5 minutos, 10 tenés que ayornarte y hacer esa magia para para no pisarte entre mediadores, para no posicionar más a la gente. Es como un trabajo así por eso, bueno. Pero bueno, es un lindo ejercicio. Bueno, la cuestión es que la abogada, la mediadora abogada que les comento, justo llega, es penalista, y justo llegó una mediación penal. Así me tapo la boca. Bueno, empezó a asesorar a las partes, y no solamente que obviamente que cerramos sin acuerdo, sino que se posicionaron las partes, y así cerraron las partes. Entonces, ¿por qué? Porque vinieron sin abogados, y empezó a asesorar a las dos partes, y más a una que a otra. Entonces yo ya no sabía más, era como una mediación de conductiva, más allá que hacía entre mediación y mediación, hicimos como un equipo técnico, así le digo, no, mirá, Clau, tratá de que no, que esto, que... Bueno, y me acuerdo, yo creo que me quedó regrabada esa, porque fue hace un montón de años. Y bueno, nada, obviamente terminamos sin acuerdo, y las partes se fueron más enojadas. Entonces el asesoramiento sirvió para Bueno, otra cosa. falló el Para escalar asesoramiento el también. conflicto. Para escalar Para el escalar en conflicto. el conflicto. Para escalar el conflicto. Y bueno, este es otro Y ejemplo así. ese es el error del asesoramiento, que justamente Es- uno no sabe también cuál es el límite en el que puede colaborar para dilucidar el conflicto o para escalar en el conflicto. Totalmente. Entonces, Totalmente, es una situación muy difícil. sí. Yo lo que personalmente no suelo hacer, o que por ahí sí intervengo, cuando quieren llegar a un acuerdo porque quieren llegar a un acuerdo, pero los profesionales quieren y a veces hay acuerdos que vos te das cuenta que las partes no lo van a poder cumplir. Claro. Ahí, guarda con eso, con la ¿Qué haces posibilidad o imposibilidad de firmar un acuerdo que vos sabés o te das cuenta o percibís que una de las partes o no está del todo conforme, o sabés que en el fondo no lo va a terminar cumpliendo?
Entonces ahí también llamar al profesional para que lo revea, para que lo vea, para que por ahí alguna cláusula se pueda modificar, pero no directamente a la parte, sino al profesional. Ahí por ahí, yo no sé si hago bien o hago mal, pero en algunas oportunidades con los profesionales sí los charlo, de manera privada. Bueno, hago un comentario con lo que dice Lorena. Vos fijate en el libro de Folger, vamos al deber ser, que es la teoría, ¿no? El libro de Folger, por esa mediación. Hay una situación ¿Cuál es el parecida. libro, Juan? Perdón, ¿cuál es el libro? La promesa de la mediación, de Folger y Bush. A ver si lo tengo por acá, pero se los muestro. ¿Después lo podés pasar por escrito? Y se los paso. Porque ese yo no lo conozco. Acá está, a ver si lo ven. A ver, La promesa de la mediación. Se ve al revés, capaz como tendría que ponerlo No, como un no, espejo. se ve Promesa de la bien, se ve mediación. bien. Lo que no leo es el autor. Folger y Bush. Juan, Bush. eso lo podés escribir en el chat y nos queda, y ahí así Sí. lo buscamos, lo compramos y eso. Ahora Gracias. se los paso por el chat después, el Dale, libro. Tengo un Dale, perfecto. PDF. gracias. Gracias. Así que, Gracias. comprar no sé si lo van a conseguir, porque este me está desarmando, lo compré usado acá en la Avenida de Mayo, y no había mucho, casi no consigo yo el libro físico. Este es de Editorial Granica, estamos vendiendo libros ahora, la promesa de la mediación. Este es mírenlo después, porque hay mediaciones analizadas, desde el modelo transformativo, y hay una crítica muy fuerte al modelo Harvard. Esto tómenlo como una crítica, pero no quiere decir que estemos todos de acuerdo con esa crítica. Yo suelo ser más transformativo en mi abordaje, pero te comentaba algo, Lorena, para mí, a mi juicio, lo que yo puedo ver, es que hay un problema, que es el rol de los letrados. O sea, hay como una mediación indirecta. En realidad la mediación, si uno va al espíritu de la mediación no tendría que haber letrados. Tendrían que entrar las partes, si no, ¿qué protagonismo pueden tener las partes si están todo el tiempo? Una cosa que yo vengo con alguien que, a ver, para cuestiones jurídicas me asesore, porque quizás yo no entiendo de cuestiones jurídicas, pero para mediar tendrían que estar las partes solas, y vos poder hacer eso que hiciste con el abogado, haberlo hecho con las partes. A ver, porque esto es una especie de resumen. Bueno, a ver, vamos a firmar esto. Esto dice, acá usted se compromete a ta. Acuérdese que usted dijo en las sesiones de él que esto y esto, que su problema era ¿estamos de acuerdo hasta acá? Sí, te va a decir o no. Bueno, si no estamos de acuerdo, ¿en qué no estamos de acuerdo? Ahora, ¿usted va con esto, va a poder pagar esto? Pues vamos que pagar, no sé, no importa. Va a poder, a partir de esta situación, va a poder, fíjese que esto podría llegar a suceder la cosa. Vos ahí no estás asesorando, lo que estás es mostrándole, porque en realidad no le estás diciendo lo que tiene que hacer. Es como Sócrates con la mayéutica, ¿no? Le iba preguntando al esclavo y el esclavo terminaba resolviendo, no sé, creo que era el teorema de Pitágoras, no me acuerdo qué era, algo medio complejo. Pero le iba preguntando, ¿no? Que si haces esto y si haces lo otro, eso lo podemos hacer. Lo que pasa es que hay una línea delgada, ¿no? Bueno, hasta dónde si yo por ahí me entusiasmo mucho, termino, porque a veces vos ves la solución del conflicto, está ahí la solución del conflicto, pero las personas la pueden ver. Bueno, eventualmente, y esto hay que tener en cuenta esto, las personas en una mediación están nerviosas. Por más que hagamos la bajada de emociones, están nerviosas, están mareadas, porque no saben bien qué es la mediación. Nosotros le explicamos pensando que es un juicio, vos estás diciendo todo el tiempo, no es un juicio, no somos la justicia. Bueno, en el prejudicial es distinto, pero estoy diciendo, yo hago más voluntaria, pero hay confusión, ¿no? O Winnie no quería venir porque me obligó, o lo que ustedes planteaban. Entonces, hoy es esto, es que muchas veces tenemos que ayudarlos a organizar el pensamiento. Esto no quiere decir que tengamos que decir lo que tengan que pensar. ¿Usted se fijó en tal situación? ¿Qué le parecería tal situación? ¿Cómo lo ve usted esa situación? No, esto no me gusta. Bueno, perfecto. Porque nosotros vamos a ver después, que seguramente ustedes ya, si hicieron la mediación inicial, también ya lo han visto, lo que es la técnica de los sombreros para pensar, de Edward de Bono, que son unas formas de poder analizar una situación. Uno puede usar la técnica de los sombreros para pensar con las partes, o puede utilizar el método FODA también. Bueno, a ver, usted quiere hacer esto, ¿qué solución le parece que podría haber para resolver esto? ¿Cómo lo resolvería? Bueno, hicimos esto hasta ahora, y bueno, ¿qué otra cosa se le ocurre?
esto estaría bueno. Y entonces dice, bueno, sí estaría bueno esto. Bueno, vamos a someterlo a una prueba, a ver si realmente lo podemos hacer. Entonces ahí puedes hacer un método FODA, porque ¿no? El FODA es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas, ¿no? De esa situación. O los sombreros para pensar, que implica ver esa situación de diferentes lugares. Pero esos son propuestas que hace el mediador, son técnicas que aplicamos. Por enseguida habíamos dicho que esas técnicas estaban sobre una base, fundamento, que era el fundamento que desarrollamos al principio, la actitud, que todos la tienen, la actitud, porque salió en la presentación. Y eso también es un rol mucho más activo del mediador, porque en la neutralidad, ¿no? Esto o en la participación del mediador, el clásico es mucho más un mediador que está mucho más afuera. Pero si estamos muy afuera, no dejamos de ser un tercer lado dentro del conflicto. El conflicto tiene 3 lados, tenemos que ser, si no dejamos uno de los lados del conflicto. Parafraseando un poco a William Ury, ¿no? Con esto del tercer lado. Entonces, hay que ir midiéndose mucho, ¿no? Por eso la idea me pareció que, en base a lo que ustedes expresaban con la presentación de lo que venían haciendo, lo que habían estudiado, lo que querían estudiar, sus objetivos, lo que querían lograr, era replantear esto, repensar esto, porque ¿qué pasa si realmente no logramos eso que pide la teoría? Que nos puede pasar porque como seres humanos que somos, y también atravesados por la profesión, a lo mejor a veces se nos filtran estas cuestiones, ¿no? Y que tampoco, y desdemonizar esta cuestión, porque a veces uno se pone tan teórico, tan en el deber ser, que te reconoces asesorando las partes y decís, uy, ahora dejé de ser mediador, ¿no? Se te cae toda o no. Entonces no, en realidad nos puede pasar, que a lo mejor como le pasó a Lorena, ¿no? que tenía que en ese momento específico, bueno, para salir de una situación que a lo mejor estamos en una emergencia, porque hay que ver los conflictos, en qué situación están. ¿Qué pasa si hay una emergencia? Una emergencia de que yo tengo que llegar a una resolución de un conflicto, yo tengo que terminar con el conflicto ahora, no puedo, ¿no? Porque este conflicto si no escala. Entonces ahí esto es una mirada mía, no quiere decir que, incluso va un poco en contra de la teoría, porque es de mirada cuando yo hice mediación empresarial porque soy gerenciador de seguridad corporativa, me gustaba todo lo que es la prevención de la seguridad humana dentro de las organizaciones y me di cuenta que estaba la mediación como base para poder resolver los conflictos. Entonces me fui a estudiar mediación empresarial y ahí me enganché con la mediación y terminando clases de mediación. Em, ¿Qué pasa? Muchas veces, esto me lo decía un profesor que yo tenía en la UMSA cuando hice la formación, eh, era un abogado, muchos años, experto en seguridad, y nos enseñaba el método Harvard. Ahí yo conocí el método Harvard y me encantó el método Harvard. Después me hice más transformativo, pero el método Harvard me encantó. Esto de ganar, ganar. Dice, bueno, muchas veces, dice, tenemos que resolver los conflictos rápidamente, lo cual implica, y después podemos entrar en este tema, la negociación dura. Entonces, a veces, yo hasta qué punto, en un momento determinado de una emergencia, no sé, quizás nos vayamos a asesorar. Esta mediadora me decía, tuve que hacerlo porque había una emergencia. Sabía, porque era profesora de mediación, o sea, que no había que asesorar, eso es de manual, o sea, yo se los leo ahora no porque ustedes no lo sepan, sino porque la idea era crear problemas, problematizar este tema, a ver qué les pasaba a ustedes con esto. Dice, pero era una emergencia. Entonces lo dejo plantado como inquietud, después lo va a resolver de acuerdo a su alineamiento, a su ética y a lo que elija como paradigma. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia? Cuando hay un bien mayor que el bien que estamos planteando nosotros acá. Esto es acá hay un ganar-ganar, pero ¿qué pasa cuando el costo del ganar-ganar es un riesgo muy alto a un conflicto muy disruptivo, ¿no? Que puede incluso poner en riesgo la seguridad física de las personas? Entonces, en esa situación, o de la familia, entonces en esa situación ya no es tan clara la teoría, me parece a mí. Entonces les dejo esto como un problema, ¿sí? Mi idea es crear problemas más que respuestas, les dejo como un problema para que cada uno lo piense y vea qué le parece, ¿no? Si quieren lo charlamos acá, pero Juan, sí. una pregunta, digo, hablas de que puede haber un riesgo mayor. ¿Podrías dar un ejemplo?
Sí, suponete un No me conflicto. imagino qué situación podría ser. Sí, un conflicto, por ejemplo, tenés una empresa, digo, una empresa, suponete una empresa logística que necesite proveer de insumos a hospitales en una situación de emergencia, respiradores, ponele, que se tengan por el tema del COVID, supongamos, y tenés una toma sindical al estilo camioneros. No quiero criticar a nadie, pero al estilo camioneros sabemos que es muy violento, porque toman salvo que hayan cambiado en los últimos meses, pero no lo dudo, toman los puestos logísticos y no dejan salir los camiones. Supongamos, no conozco que haya hecho esto, estoy poniendo un caso hipotético. Supongamos que alguien estilo camioneros toma un puesto logístico en una empresa y la empresa no puede sacar los respiradores. Bueno, ahí puede haber una emergencia, porque yo necesito que ese respirador llegue a un hospital del Chaco, por ejemplo. O de, en realidad estoy tomando un conflicto real, nada más que le cambié grupos electrógenos por respiradores, pero yo tuve una mediación de ese estilo, en donde no era un grupo sindical, pero era una calle que estaba rota, entonces los camiones no podían salir, o sea, el resultado era el mismo. Entonces, suponete que vos tenés que acordar con ese grupo sindical para que te libere esa zona. Entonces, bueno, ahí puede ser que vayas a negociar al ganar-ganar, o si tenés el poder necesario para poder destrabar el conflicto, a lo mejor tenés que destrabarlo desde la negociación dura, o implementar un proceso de negociación dura ¿para qué? Para abrir un ámbito de ganar-ganar, de donde el otro se siente a negociar con vos en un estilo más colaborativo, porque no quiere colaborar. Esto que yo digo es lo que utilizan los negociadores de crisis. Por ejemplo, la negociación policial. Cuando alguien toma un banco y yo tengo que sacar a la gente viva de ese banco y yo necesito que el otro negocie conmigo, bueno, tengo que darle algo intercambiar algo. Para eso tengo que hacer lo que hacen los policías. Le ponen todos los grupos, ¿no? a SWAT, iba a decir, ¿no? El halcón, el no grupo halcón, los francotiradores, o sea, tipo sabe que si sale lo pueden matar, y yo tengo el poder para poder acabar con esa persona. Ahora, ¿eso qué hace? Abre un espacio de, bueno, está bien, no, como no quiero que me mate, supongamos que se cumple la regla de que el delincuente quiere salir vivo de ahí, que no siempre es la regla que se cumple. Entonces, ¿qué dicen los negociadores de crisis? Nosotros presionando con la fuerza, hacemos que la persona quiera negociar. Entonces ahí lo llevan a negociar. Y ahí sí negocian con Harvard, con el método Harvard, donde intercambian, ¿no? Intercambian la vida de las personas o la vida de la... bueno, nosotros no te matamos, dejamos salir, vos no dañes a nadie. En la medida que vos dañas a alguien, nosotros entramos con el grupo Halcón y terminamos con la situación. Ese es el esquema de negociación que plantean negociadores de crisis en negociaciones policiales. Ujú. ¿Te puedo ¿Es negociación interrumpir un dura? segundo, Juan Manuel? Te hago una consulta. Sí. ¿Esto no sería más un conciliador y no un mediador? En estas situaciones me parece que por ahí se corre un poco la figura del mediador y aparece la del conciliador. Pero termina mediando porque usa todas las técnicas de mediación. De hecho, lo que hacen ellos es trabajar desde el método Harvard. A mí me Sí, parece sí que que, termina facilitando el diálogo, no sé si mediando como propiamente decimos lo que es mediación. Por eso bueno, habría que ver cada caso en particular. Los casos que yo conozco, estoy citando a un profesor de la provincia de Córdoba, que es un mediador de la Unión Europea. No quiero decir que todos los mediadores, ellos se consideran mediadores, de hecho son especialistas en coaching ontológico, o sea, hacen no sé, no te estoy diciendo que no, pero quizás vos conocés, Mónica, algún caso que son más conciliadores. Em, no te estoy diciendo, yo digo que lo que yo conozco, ellos trabajan desde después sí, lo que pasa es que no pueden mediar si no están las condiciones básicas dadas como para poder mediar. Tiene que haber un límite. Ahí iba cuando te preguntaba, Juan, si podías dar un ejemplo, porque como que me sonaba contradictorio en un espacio de mediación donde las partes tienen que estar voluntariamente para dialogar y demás, pensar en que hay que llegar a un acuerdo porque hay una situación más urgente. No se me ocurría cómo podía darse eso, sonaba como a casi forcemos un acuerdo para terminar con el conflicto. Es que, Y claro, ahí es claro, donde me genera esa duda, digo, ¿es mediable eso? ¿O se llama mediación? O como decía Mónica, es otra cosa. bueno, puede ser otra cosa también, como decía Mónica. Podría llegar a ser una consideración. Lo que pasa es que en la práctica, a ver, cuando
cuando yo hablo de conflicto no hablo solamente de la mediación específicamente, porque ustedes no solamente salen formados como mediadores, salen formados como negociadores también, con esta maestría y con la formación inicial, que después trabajan como mediadores en un ámbito formal de mediación prejudicial, donde está todo más o menos organizado. No quiere decir que no puedan trabajar también o intervenir en situaciones de negociación por fuera. Quizás yo estoy más acostumbrado, porque yo, como no soy abogado y soy mediador empresarial, trabajo con las empresas desde otro lugar, no hago mediaciones prejudiciales. Entonces, quizás yo lo veo desde ese lugar, donde por ahí en una empresa vas a resolver un conflicto. Entonces, si bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con este conflicto? ¿Lo medio? ¿Hago un abordaje en grupos, un trabajo en grupos para prevenir? ¿En qué situación está el conflicto? Porque para prevenir un conflicto no lo puedo mediar. Por suerte a ustedes van a llegar conflictos manifiestos ya. ¿Sí? Dos vecinos que, bueno, yo digo siempre el vecino con la medianera como arquetipo, pero cualquier tipo, con una familia, pero ya está el conflicto ahí en la mesa. Entonces yo tengo que ir a un lugar, me contratan porque soy mediador para trabajar los conflictos en una empresa, quizás hay un montón de conflictos que están en estado preventivo, estado latente, ¿no? Hay un trabajo de William Ury que es el autor que a mí me sacó un poco del límite de la mediación, ¿no? Porque cuando ves a Ury te forma como negociador también. Entonces, leen, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo, no está pensado en mediadores, está pensado en negociadores, ¿no? Gabriela, siempre que planificamos las clases, me dice, sí, acordate de hacer la distinción entre negociador y mediador. A ustedes no se las voy a hacer, porque ustedes son mediadores, ya lo vieron eso, pero siempre hacemos esta cosa, no hay un negociador que un mediador. Pero ustedes tienen, ustedes son negociadores también, pueden negociar, ir a negociar directamente. Entonces, en la negociación se da más esta situación. Y yo tengo que resolver un conflicto. Ahora, el conflicto implica que, les decía William Ury, perdón, William Ury cuando vos lo lees está formando más bien negociadores, ¿no? Así como el sí de acuerdo, que ya quedó un poquito desactualizado, ese Getting Yes, de hecho él se da cuenta que queda desactualizado y escribe otro libro que es Super el No, cómo negociar con personas obstinadas, que a mí me encantó, porque me abrió la cabeza de cómo se negocia. Y ahí ustedes van a ver que aparecen estos tips de cómo mantener al otro en la negociación. ¿Cómo hago para que José, que no quiere negociar, tenga ganas de negociar conmigo? Bueno, dice William Ury, en una parte uno tiene que utilizar la mejor alternativa al acuerdo negociado, dice, ¿no? Porque dice, bueno, mirá, y no, yo digo, pero eso no es extorsión, eso no es manipulación. Y pensémoslo, no sé si no es manipulación, pero a veces es necesario, porque vos, de la otra persona se levanta y decís, bueno, perfecto, vos te podés levantar. Esto lo está diciendo el que está negociando, el negociador. Esto no lo puede decir el mediador, pero sí lo puede decir el negociador. Vos te estás perfecto, vos te vas a levantar, pero si vos te levantás, quiere decir que la negociación no se puede hacer. Y nosotros tenemos como alternativa esto. Entonces, esto a nosotros no nos conviene, y a vos tampoco te conviene. Yo creo que podemos negociar y sentarnos y llegar a un acuerdo mucho mejor. Ganar, ganar. Y ahí te ofrezco un ganar, ganar. Yo creo que se puede hacer. ¿Por qué no te quedás y seguimos? Pero para eso tengo que tener una mejor alternativa, un acuerdo negociado fuerte. Cuando yo hago eso, estoy negociando por presión en un momento. Pero digo, mira, si no yo voy a la justicia, o te hago juicio, o llamo a la Guardia de Infantería para que te saque los... En Argentina está todo muy distorsionado esto, pero supongamos que las instituciones funcionaran como tienen que funcionar, yo podría a esos sindicalistas decir, mira, yo tengo la posibilidad de llegar a las fuerzas de seguridad. No me gustaría hacerlo, me gustaría sentarme a negociar con vos y que podamos llegar a un arreglo, porque sé que ustedes tienen necesidades que no están satisfechas y a nosotros también nos interesaría un diálogo. En un país un poco más ordenado eso se podría hacer, pero yo tengo que tener, para que esa que tiene el poder deje su actitud, se sienta a negociar, yo tengo que tener un poder más fuerte. Y ahí está la negociación por... ¿Pero por qué lo hago? Porque yo sé que, no, que si eso escala va a dañar a la empresa, es decir, genera una eh, interrupción de la cadena logística, y eso afecta un montón no solo me afecta a mí, sino que afecta a mi cliente. Afecta a mi cliente, afecta al cliente de mi cliente. Pierdo el cliente, si pierdo el cliente, no puedo pagar los sueldos, si no puedo pagar los sueldos, tengo que empezar a despedir gente. O sea, la interrupción de la cadena logística, esto yo lo entendí cuando estudiábamos el robo de camiones, ¿no? Decía, cuando te robaban una mercadería, decían los especialistas de seguridad, el seguro te paga. Y una vez vino
un ex comandante del ejército y nos dice que era especialista en la parte de seguro. Sí, sí, pero el seguro no te paga lo que genera la interrupción de la cadena logística. Y empezó a detallar todos los problemas que había en la cadena logística. Entonces ahí me di cuenta que también un hecho disruptivo que está mal negociado genera eso. Entonces yo tengo que ver cuáles son los posibles desenlaces de esa situación. Entonces por eso hay situaciones de emergencia. Yo no tengo la respuesta. Yo no sé si eso es lo que hay que hacer o no es lo que hay que hacer. Lo dejo como planteado como problema, que a veces los conflictos no son conflictos que podemos estar mucho tiempo. Hay conflictos que si no quiero decir resolver, porque resolver implica el acuerdo. No se frenan, no se destraban, bueno, las consecuencias pueden ser muy, muy complejas. A eso voy, no más que nada. Pero son casos extremos, no quiere decir que todo, pues yo, si lo tomo como regla, termino mediando siempre así y me voy contra toda la teoría, ¿no? Me voy contra todo lo que dije incluso yo al principio de la clase. Esto es una mirada y una pregunta que yo hago. O sea, no tengo una respuesta bueno, vamos a hacer esto, pero creo que quizás lo podemos pensar. Esto, mirando la mediación, em, vos creo que Yamila hablabas de la interdisciplina, ¿no? Esto de la interdisciplina, ver la mediación en relación a qué problemas de seguridad tenemos o qué problemas de recursos podemos tener. Perdón que use la cuestión empresarial como ejemplo, no es la única, quizás de la que menos a lo mejor conecta con la experiencia de ustedes, porque ustedes trabajan más con familia o con penal, que es distinto. Pero bueno, como para poner un ejemplo, si me vieron un ejemplo, es como en estos casos, por ejemplo, podría llegar a ser, habría que ver si es que no hay otra opción mejor. Siempre uno apunta a la mediación, al ganar-ganar, a la negociación colaborativa, participativa. Uno cree en las personas, en el hecho de que las personas son, creo que lo vimos la clase pasada, ¿no? Tuvimos pensando mucho este tema del ser humano, ¿no? Que el ser humano era bueno por naturaleza y hablamos un poco bastante de eso, pero eso no quiere decir que todo se pueda resolver desde ahí, ¿no? Entonces, esos son los problemas que encontramos, ¿no? Como Lorena, ¿no? Era que estaba necesitó asesorar porque si no veía que la situación podía llegar a ser contraproducente. Bueno, vos hiciste el momento, fíjate cómo aparece la actitud ahí, ¿no? La actitud mediadora, en el sentido de que vos querías lo mejor para las personas. Y esa actitud hizo que pudieras incluso hasta decir, bueno, acá paso el límite, ¿no? Por eso la actitud es tan importante, porque no, a pesar de haber asesorado, yo creo que Lorena no perdió, no se corrió de la mediadora, ¿no? Lo hago por esto. Después, bueno, este, Juan Manuel, cada a eso situación me es refería. distinta. Sí. Discúlpame, a eso me refería, que por ahí en el ejemplo que uno a veces en las mesas de diálogo, cuando terminás el encuentro, te replanteás, ¿fue esto una mediación o fue otra cosa? ¿Fue una facilitación? Digo, también poder pensar que puede ser otra cosa y no necesariamente el formato que conocemos como mediación. Por eso hoy preguntaba lo que te preguntaba, si era un mediador, un conciliador o algo diferente. Podemos estar, Claro. estamos capacitados para hacer otro tipo de intervenciones que por ahí no están en las conocidas como en mediación, pero también nosotros poder luego darnos cuenta que eso fue diferente y no hacerlo la regla. Digo, esto de asesorar, no soy partidaria de asesorar, en todo caso mencionar el derecho o demás, pero sí vernos en esa postura y después no tomarlo como práctica habitual. Sí, está muy bien lo que decís, Mónica, porque es verdad, hay que tratar de identificar qué estamos haciendo, ¿no? Esto es, no es lo mismo un mediador que un conciliador que un árbitro, y está bueno esto de poder darnos cuenta qué es lo que está pasando y revisar la práctica también que tenemos. Juan Manuel, Sí, soy Sandra. espera que No, y no en te esto, veo, espera, a ver si los puedo ver. Voy no, a poner. porque mi cámara no funciona. Ah, bueno, pues si Pero no te busco. quería agregar que Sí, escuchando a mis compañeras, escuchándote a vos, pensaba, yo en lo particular trabajo más en mediación familiar y penal. Y muchas veces me pasa esto, ¿no? De preguntarme si lo que hicimos ese día o en esa audiencia fue mediación. Pero escuchándote a vos pensaba también, bueno,
en los distintos ámbitos, en lo laboral, empresarial, familias, seguramente la mediación debe ser muy distinta también. Digo, las técnicas no son las mismas y no sé, yo te escucho y no me imagino, no me Te pierdo un poquito, ¿eh? Te perdí la última parte. No me imagino y ahí, no, ahí te perdí. Bueno, después cuando puedas retomar, completamos, porque te perdí la última, justo la última parte, justo te perdí. Sí, es difícil cuando, primero porque trabajamos con somos personas que trabajamos con personas, ¿no? Entonces es difícil, y por supuesto que tenemos que seguir un encuadre, que es el de la mediación. Lo mejor es eso, no salirnos, ¿no? Está bueno esto que decía Mónica recién, de poder saber cuándo nos estamos saliendo. Y no obstante, tomar una decisión. Bueno, me estoy saliendo del lineamiento, necesito salir. Es decir, ¿qué es lo más importante? ¿El lineamiento o las personas? O sea, es como que planteamos esto, ¿no? Fíjense cómo se torna más compleja, ¿no? Si no, yo voy a mediar, sí, está bien, perfecto. Si lo puedo hacer así, bárbaro, porque si no, las cosas se empiezan a mezclar. Folger, por ejemplo, hace una crítica muy interesante al modelo Harvard con respecto a esto de observar cómo las contradicciones que aparecen, porque la mediación implica, o todo lo que son conflictos humanos implican contradicciones. Ahora les voy a dar un ejemplo de a qué me refiero con estas contradicciones. Cuando después ustedes lo van a ver en el libro, en el Folger, él hace toda una primera crítica al modelo Harvard. Dice, en Harvard pasaba esto, ¿no? Uno dice, bueno, el modelo Harvard es un modelo racional, muy equilibrado, donde está la neutralidad y la imparcialidad está muy marcada, y es verdad eso. Ahora, también está muy marcado, dice Folger, la necesidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, como que el éxito de la mediación se fundamentaba excesivamente en la obtención de un acuerdo, ganar-ganar. Un acuerdo bueno, ¿no? Porque no cualquier acuerdo, es un acuerdo ganar-ganar. Entonces él dice que a veces los mediadores estaban tan pendientes del acuerdo ganar-ganar que terminaban usurpando ese lugar de las partes, en el lugar de las partes, los abogados mediadores, y no los abogados de las partes, sino los abogados mediadores. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba la necesidad de las partes que competía con la necesidad del mediador. Entonces aparecía como una especie de meta necesidad, o necesidad sobre necesidades, que era la necesidad del mediador, porque el mediador necesitaba firmar un acuerdo, si no la mediación no era exitosa. Eso lo tenemos arraigado también en la formación, ¿no? Porque uno dice, no, pero no hubo acuerdo. Yo también lo digo, eso, no hubo acuerdo o si hubo acuerdo. ¿Qué más hubo aparte de la mediación? Acá abrimos otro tema que es, ¿qué es lo que hace una mediación exitosa? Entonces, ¿qué dice Forger? Cuando eso sucede, aparece una contradicción en el modelo de la mediación estilo Harvard, porque si yo antepongo mi necesidad a la necesidad de las partes, tiro por la borda todo el modelo. Porque ya dejo de ser neutral, ya deja de ser voluntario, ya de parte dejan de ser protagonistas, y termino yo imponiéndoles un acuerdo. Van a ver después casos de mediación familiar en el libro. No se los busco ahora porque voy a estar un rato buscando el ejemplo porque tengo que coger el libro, y es largo para leer. El mediador termina asesorando a las partes, diciendo, firme este acuerdo porque este acuerdo está bueno. ¿Está bueno el acuerdo? Sí, el acuerdo está bueno. Por ejemplo, está el caso, que se los resumo, donde en una mediación familiar, dice Folger, el marido le quería dar a la esposa más de lo que le correspondía. Que podía haber negociado un acuerdo mucho mejor, es decir, porque no tenía por qué darle, no sé, le daba el auto y no sé, y le daba la casa de fin de semana, le tenía que darle el auto nada más. Con eso se arreglaba el conflicto. Entonces el abogado dice, le dé la casa de fin de semana. El abogado mediador, no el abogado que lo está, no le dé la casa de fin de semana. Dele nada más que el auto, ¿para qué le va a dar más? Le quiero dar más, dice, porque somos amigos, porque quedamos bien en buenas relaciones, porque siento un cariño por ella, no anda la pareja. Y tengo ganas, aparte no tengo que justificarlo, porque yo decido darle más. Y se empieza a producir todo un conflicto entre el mediador
y una de las partes. Ahí están, lo van a ver. No sé si la casa de fin de semana, lo estoy armando yo, estoy parafraseando a Folger, pero el ejemplo era ese, una persona que le quería dar más a la otra parte de lo que le correspondía y el abogado mediador no se lo quiere aceptar, ¿no? Entonces eso lo van a ver al principio del libro, arranca con eso el libro. Entonces, ese modelo Harvard tiende a ser contradictorio. Yo no estoy, digamos, tan de acuerdo con que el modelo Harvard es contradictorio, depende del mediador, eso, los mediadores pueden utilizar el modelo Harvard y hacer eso. Pero bueno, Bush y Folger son dos autores muy críticos del modelo Harvard, por eso desarrollan otro modelo que es el transformativo, que también surge de Harvard, porque son profesores de Harvard, así que todo surge en Harvard. Si no recuerdo mal, eran profesores de Harvard. Entonces, eso es la crítica que ellos hacen. Pero ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer un lineamiento clásico y no hacer eso que hizo el mediador. O replantearnos que el acuerdo no necesariamente es el fin de toda la mediación. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es el fin de toda la mediación? Y pues cada uno a esta altura podría, ¿no?, definirlo, ¿no? Nosotros tenemos en Argentina, y más que nada los mediadores que vienen de las ciencias jurídicas, que está muy arraigado el tema. No está ni bien, ni mal, ni bien, está arraigado. No hay un juicio de valor sobre eso. La cuestión del acuerdo. Ahora, ¿en qué medida a mí me presiona eso, ¿no? ¿Y cómo me condiciona? Entonces la pregunta que quizás que yo puedo hacer es, ¿ustedes también están muy condicionados por el acuerdo cuando están trabajando o no? No está ni bien ni mal esto, ¿eh? Es cómo estamos, Perdón. Mónica, sí. No, no había hablado yo, no te había hablado. Perdón, Pero pues yo. Sí. nosotros, te digo, te hablo en plural porque pertenezco al Poder Judicial. Nosotros no tenemos esa presión del acuerdo o que cuando nos revisan la práctica tiene que ver con el acuerdo, más allá que, por supuesto, está en una estadística, ¿no? Pero para nosotros el éxito de la mediación no depende del acuerdo, sino si las partes pudieron modificar su forma de relacionarse entre sí, de poder conversar. Tiene que ver con eso. Es más Perdón, transformativo, ¿no? El Sí, modelo de sí. ustedes. Bien, bien. Sí, ¿quién? ¿puedo aclarar algo? Sí, cómo Yo no. trabajo en el área de conciliación, justamente penal, en el Ministerio Público Fiscal, y lo que veo muchas veces es que, por ejemplo, en nuestros informes o estadísticas de fin de año, en lo que se basan específicamente para poder realizarlas y para ver si hubo éxito o no hubo éxito en el área, es si se lograron determinada cantidad de acuerdos durante el año. Eso es algo que yo no estoy de acuerdo, porque en muchas ocasiones no se logra un acuerdo, pero justamente lo que dice Mónica, generamos un acercamiento entre las partes. A veces incluso pasa que, por ejemplo, yo devuelvo el legajo después de la intervención que me da el fiscal, con un acuerdo fracasado, no se obtuvo el acuerdo, pero pudimos acercar a las partes, llaman 2 meses después, por ejemplo, la víctima y dice, no quiero continuar con el legajo porque la verdad es que nosotros solucionamos la cuestión una tarde, vino a mi casa mi vecino, tomamos unos mates. Muchas veces pasa eso. Y para mí eso no es un fracaso. No obtuve el acuerdo, pero pude acercar a las partes. Hay una predisposición de poder solucionar el conflicto y después, en un futuro, el conflicto en algunos casos se soluciona. Yo no me entero, pero se soluciona. Entonces, para mí eso no es un fracaso. Con mi compañera con la que trabajamos en el área coincidimos en esto, ¿no? Que por ahí estos números que salen, que muchos años son positivos, otros años son menores y demás, no se ve reflejado nuestro trabajo. Y ese número para mí no es el éxito o el no éxito de cómo trabaja el área. Quería hacer este aporte porque bueno, está un poco relacionado con lo que venimos conversando. También tenemos esto de qué importante es el tema de la capacitación, porque muchos fiscales nos llaman y nos solicitan la intervención diciendo necesito que se logre el acuerdo. Ellos no tienen estos conocimientos, ¿no?, de cuáles son los principios de la mediación, cuáles son los principios en realidad como justicia restaurativa, de decir, hay una voluntariedad de las partes, hay una intención o no de las partes en conciliar, o bueno, en el caso de ustedes de mediar. Así que bueno, quería hacer esa acotación mínima como para
tenerlo en cuenta, ¿no? Gracias, María Laura. Bueno, muy buenos comentarios, realmente. eh, está muy bien lo que vos decís, esto de cómo la burocracia, ¿no? Muchas veces nos fuerza a seguir una reducción del conflicto, porque el acuerdo en algunos casos es importante, en otros casos es lo que dicen ustedes, porque el conflicto se resuelve. Yo tengo también algunos experiencias de muy malas mediaciones, por decirlo de forma técnica, y que las partes han terminado resolviendo el conflicto. Y hablo de partes complicadas porque eran empresas, con empresas de públicas y con vecinos y demás, y bueno, los conflictos se terminaba resolviendo, pero la mediación había sido un punto de quiebre, ¿no? A partir de la experiencia de la mediación, las partes se podían acercar, ¿no? Esto de que algo que arrancamos, vos dijiste algo, María, que tiene que ver con yo no me entero, ¿no? De después qué pasa, eso también, ¿no? Uno por ahí no sabe qué pasa después con las personas. Em, y esto también, muchas veces pensamos que lo que vemos es todo y las cosas se resuelven o no, y nosotros no nos enteramos, pero la mediación quizás fue el punto de apoyo, ¿no? De lo que lanzó a esa acción. Exacto, perdón, en algunos casos la gente viene, como todos lo sabemos, cada uno con su posición, y es ese trabajo de transformar esta posición en intereses. Y bueno, a veces no logran el acuerdo dentro del área y en el plazo que también nos dan, porque también tenemos un plazo limitado para poder hacerlo, pero se van cada uno con sus intereses y después generan quizás una comunicación y pueden ahí lograr ese acuerdo que no se labra en ningún acta, sino que simplemente Claro, se sostiene entre ellos. claro, es un acuerdo práctico, digamos, ¿no? O sea, claro, pero para la burocracia la mediación no se fracasó porque no tiene acuerdo. Porque no se, acordaron que están en desacuerdo, es un acuerdo también, ¿no? Esto es decir, como lo que vos decís, llegar al plano de los intereses, saber qué es lo que realmente necesitamos y lo que necesita el otro, que no necesariamente es cuando ya estamos en el plano de los intereses, no se acuerdan de la pirámide, se empieza a unir con la pirámide del otro, las dos pirámides que se juntan en la base, y está ahí lo que es la zona de posibles acuerdos, ¿no? Que dice la María Laura, de los intereses, que no son tan distintos a los intereses del otro. Hay después lo vamos a ver, yo después les voy a pasar el libro para los que no lo tienen, si no lo han leído, el libro de Folger, Rosenberg, Marshall Rosenberg es un psicólogo norteamericano que no es mediador, que se dedica a la mediación, se dedica a la psicología, pero en muchos seminarios o encuentros ha tenido que, al desarrollar el modelo de comunicación no violenta, terminó mediando situaciones, ¿no? Entonces, pues en el libro van a encontrar, por ejemplo, en un seminario que está una mujer israelí y hay una mujer palestina y empiezan a discutir, y entonces él los asiste desde la mediación, porque no es totalmente mediador, para que puedan expresarse en términos de la comunicación no violenta, y terminan hablando de los intereses y de sus necesidades, y necesitan lo mismo, ¿no? La mujer palestina quiere llevar a los chicos al colegio, quiere poder, no sé, tener una vida tranquila, y la otra también. Y estaban todas atravesadas por un conflicto que es muy complejo, que tiene muchísimos años, muy ideológico, toda una historia, la pasión emocional. Sin embargo, terminan pudiendo reconocerse, reflejándose en muy poquito tiempo, ¿no? Porque se hace en pocos minutos, lo logra hacer Rosenberg. Y tiene muchos ejemplos así de, digamos, entendimiento con personas que vos decís, estas personas no se van a entender nunca en la vida, ¿no? Por ejemplo, entre un judío y un musulmán de la zona de Palestina, entre un sirio y un norteamericano. El norteamericano es él, cuando un tío le dice de todo, ¿no? A que ustedes son los responsables de que estemos así, de culpa a Estados Unidos y a Israel, y cómo logra trabajar con esa persona y hablar con esa persona, y terminan amigos, compartiendo el Ramadán. Entonces, es un modelo que vamos a ver, que es muy interesante y aparte es muy práctico, ¿no? Un modelo de comunicación que uno puede utilizar con cualquier lineamiento, porque ayudar, por ejemplo, el otro día estábamos haciendo presencia
roleplay, y bueno, en un momento le digo, bueno, ¿cómo le podés decir vos al otro, pedirle esto de forma amena? Era una mediación familiar que no estaba atravesada por la violencia, no habíamos hecho, se llevaban mal, pero no había violencia, porque en violencia, ya lo hablamos el otro día, no se puede mediar. Pero, y bueno, ahora decíselo de forma amena, sin insultos, lo que necesitas y cómo te sentís, ¿no? Entonces esto de llevar a que una de las partes hable a la otra de las partes, ¿no? Y bueno, se escuchaba de otra forma eso, ¿no? Mira, era un tema de la tenencia del perro, digamos, puesto como eje de mediación. Y sobre ese tema tan cotidiano, tan doméstico, se generan un montón de cosas en esa mediación, que era una mediación, por supuesto, que estábamos actuando, ¿no? Era un roleplay con las abogadas que estaban haciendo la formación, terminando la formación inicial. Salió otra cosa tan interesante. Y cuando en un momento digo, bueno, pedirle que le hable al otro ahora, en este momento, que ya esta cosa, la cosa bajó, pedirle que le diga esto, y eso es Rosenberg, ¿no? En términos, cómo hacer una petición, cómo ayudar a que haga, le pedíselo así, a ver cómo le resuena al otro. Por supuesto, las personas estaban en posición de poder trabajar juntas, no lo voy a hacer al principio esto. Y esto hace esta cuestión de una de las pautas que es hablar de A, ¿no? Es hablar de. Lograr que pasar de hablar de hablar a hablar hacia, o hablarle al otro, también es un paso que buscamos, y que a veces el mero hecho de generar este cambio, quizás no hay de acuerdo, pero logramos que José, que hablaba del vecino, hable con el vecino, o le hable al vecino. Eso es un cambio maravilloso en la mediación. Y sin embargo no hay acuerdo ahí. Entonces, por eso yo abrazo mucho el tema transformativo, porque se logran, y entonces capaz que José vuelve al barrio y dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a arreglar la medianera, porque la verdad que me sentí escuchado porque por primera vez me habló a mí, ¿no? Entonces hicimos también un ejercicio de escucha activa, y uno de los chicos me dice, no, pero yo me sentí bien porque me hablaba a mí, ¿no? Lo que me contaba me hablaba a mí. Esto es una pauta que usamos también nosotros en la Gestalt, que es hablar a, no hablar de. Hablar de es, bueno, es una construcción racional del otro, y ahí está toda mi interpretación, que no ayuda al conflicto, ayuda cuando yo puedo tomar contacto con él. El conflicto se resuelve, se empieza a resolver, en términos clásicos, o el conflicto empieza a tomar otra dimensión cuando las partes logran tener contacto entre ellas. El lograr el contacto entre las partes, salvando los casos de violencia, eso que ya sabemos que no, en una situación que se pueda hacer ese contacto, y si las partes logran contactarse genuinamente, más allá del acuerdo, el conflicto, bueno, ya es un conflicto mucho más funcional. Digo funcional cuando el conflicto permite mantener cierta estructura, o funcional en el sentido que se mantiene el conflicto, pero las personas no salen dañadas de eso. Puede ser que no podamos resolver, porque podría ser que el conflicto no se pueda resolver. La medianera está rota y ninguno de los dos tiene plata para arreglar la medianera. Bueno, ahí no la vamos a poder arreglar. Ahora, podemos gestionar ese conflicto desde otro lugar a través de tener un contacto distinto entre nosotros, desde la honestidad, de decir, bueno, cuando la podamos arreglar, cualquiera de los que pueda arreglar, la va a arreglar. Pero hasta ahora tratemos de hacer algo como para sobrellevar la situación, porque el conflicto no lo puedo resolver porque no tengo los medios para resolverlo. Podría resultar eso. Entonces ahí entramos en otra pauta interesante, que es generar, quizás porque estamos más pendientes de hacer preguntas, ¿no? En la mediación, ¿no? Cuando yo estudiaba y me tenía que estudiar la narrativa circular, trataba de aprender las preguntas, ¿no? Entonces tenía ahí, a ver, preguntas del milagro, preguntas exploratorias, preguntas aclaratorias, preguntas retroflectivas, preguntas que van circulares, preguntas calibradas, y en realidad lo más importante cuando comunicación era al principio, está bien, yo puedo hacer un par de preguntas, pero lograr que las partes se contacten y que puedan hablar, una le hable a la otra. Si yo logro que puedan hacer una petición desde la compasión en el buen sentido, ¿no? Compasión significa em, eh, teniendo en cuenta al otro, aceptando el punto de vista del otro, aceptando lo que sí que esté de acuerdo, desentendiéndolo. Bueno, quizás me ahorre un montón de preguntas, no tengo que estar tan pendiente de esas preguntas. Es una mirada personal, pero es un poco lo que ustedes también están diciendo, ¿no? Que
se resuelven conflictos sin el acuerdo, cuando pasan estas cosas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué piensa el resto sobre todo esto? Pueden no estar de acuerdo, no estamos acá dando verdades dogmáticas. ¿Alguien cree que es más importante el acuerdo? ¿Cómo les pasa? ¿Qué les pasa con eso? ¿Se sienten presionados por el acuerdo? ¿O no? Anímense a disentir, ¿eh? Acá estamos fundamentando, pero podría ser el caso de que alguien piense, no, yo quiero que el acuerdo es lo más importante, y está todo bien también. Que no, podemos verlo de ese lado. Hola. Hola. Yo pienso que hay muchas veces que el acuerdo no es fundamental, porque ya al hacer la transformación de las partes, el poder lograr un acercamiento, muchas veces para mí es que se cumplió esa situación de la mediación, o sea, el haber cumplido la mediación, ¿qué es lo que dice con la mediación transformativa? Porque si bien cuando hablamos de la mediación a través de la negociación de cargas, lo único que les interesa es lograr un acuerdo, muchas veces el acuerdo es que las partes lo firman pero no lo cumplen, entonces no sirve la mediación. Sin embargo, muchas veces, cuando nosotros a través de la mediación logramos que la otra parte se ponga en el zapato de la otra persona, que pueda dar la otra visión, ya con eso muchas veces ya es como que la mediación ya se cumplió y ellos mismos después vuelven para lograr un acuerdo. Pero el objeto tuyo, o sea, mi objeto en la mediación no es llegar a un acuerdo, sino que las partes puedan hablar. Muchas veces estamos en la mediación y empiezan a hablarme a mí a la cara, y yo digo, no, conmigo no tenés que hablar, tenés que decirle eso a la otra parte, traten de mirarse, traten de hablar. Está bien, yo soy muy curiosa, les digo, porque no sé por qué están acá. Ustedes saben, pero no necesito que ustedes se lo digan de frente, porque esa es la oportunidad que ustedes tomen el conflicto y se hagan cargo de ese conflicto y lo puedan hablar. Pues para mí, el acuerdo en sí no es lo importante. Bien. Paula, vos ahí sacás un tema que también es muy importante, el hecho de los beneficios colaterales del modelo transformativo y de la mediación también. No me quiero poner sobre un solo modelo en desmedro de otro, porque son todos muy buenos modelos. O sea, y esto de que te llevas algo de la mediación, ¿no? Algo que las personas, esto es un poco lo que busca la mediación transformativa. Que ahora se llama de otro módulo, pero ya que los módulos están muy conectados y sale atrás esto de la mediación transformativa. Es esto que las personas mejoran, no se empoderan. En términos si uno tuviera que pasar por la filosofía política y por lo que vimos en la clase anterior, uno se libera positivamente, ¿no? Ahí aparece un concepto que desarrollan, que uno puede encontrar en Rousseau, por ejemplo, en Kant, para hablar de algunos filósofos, o también, si uno, a los que nos dedicamos a la teología y somos reformados, de Martín Lutero, tiene que ver con el concepto de libertad positiva, ¿no? La libertad, se sabe. Sí, decime, Paula. Disculpame, yo pienso que para uno a lo largo, uno cuando empieza la mediación va pasando por los distintos tipos de mediación, entonces va utilizando tipos. Y a mí me parece que la mediación transformativa es una mediación en donde el mediador tiene que trabajar mucho en sí mismo. O sea, Sí. a mí, por ejemplo, me ponía muy nerviosa cuando las partes empezaban a gritar, porque yo no soy una persona que está acostumbrada a los gritos. Y hice un curso con Gustavo Fariñas hace como 3 años, donde él la mediación transformativa, y él me decía, pero a ver, ¿a quién te molesta? ¿A quién molesta? ¿Ellos, que es su forma de hablar? ¿O a vos como mediador? Entonces ahí es como que él te va diciendo, vos tenés que empezar a trabajar en vos situaciones para no alterar en la forma de hablar de las otras partes. Entonces, a mí me pasa que cuando les empiezan a los gritos, yo escucho, no hablo, y les digo, ¿ustedes están cómodos con esta forma de comunicarse? Si ellos me dicen que sí, continuamos y yo me ayorno a ellos. Si dicen que no, cambiamos la forma de comunicación. Pero para mí, me parece que la mediación transformativa, primero que en este momento de mi vida es lo que yo estoy más usando, porque me parece que es la forma en donde ellos más pueden conocerse
y les permitís a ellos hablar, ¿sí? Porque si bien vos hace un rato dijiste que la mediación transformativa los vas, yo pienso que vos no los vas manejando, sino que ellos mismos van hablando y se van escuchando, y ahí vos vas sacando de decir, entonces dijiste tal cosa, ¿y vos qué opinás? Y estás de acuerdo, o sea, en función de lo que ellos mismos dicen, vos con sus mismas palabras, esa es la diferencia con relación a las otras. Porque con las mismas palabras que ellos utilizan, vos los vas hablando. Y es como que ellos van escuchando sus palabras en una persona distinta y van viendo, oh, yo dije eso, no lo puedo creer. Ya, eso es lo que me está pasando a mí Sí, con claro. esto. Claro, sí, ahí, bueno, vos, Paula, introdujiste un montón de temas importantes, ¿no? El tema de las técnicas como el reflejo, que referís a esto de hablar con las mismas palabras. Por supuesto que siempre la mediación transformativa lo que hace es que quien dirige el proceso son las personas, ¿no? Uno lo que asiste o quizás apuntalás cuando esto de ayudarlos a que puedan hablar, decir, bueno, hablarle a la otra persona, ¿no? En el caso de que en ese momento la persona veas que puede, porque también hay que ver en qué estado estamos. Al principio es difícil que alguien vaya a hablarle al otro cuando están gritando o están con esa situación. Ahora retomo esto que vos decís de conocerte a ti mismo, ¿no? Como una pauta de inteligencia emocional que yo también hago mucho hincapié en eso, que vos mencionás. Es muy importante poder saber, vos lo decimos ahora y después retomo es muy importante esto de conocernos, qué nos afecta también, lo decían ustedes cuando arrancamos, ¿qué me afecta esto? ¿Por qué me afecta tanto? Por supuesto que es difícil mantener un proceso de comunicación a los gritos, más allá de eso, pero es verdad lo que decís, Paula, que a veces lo que consideramos, lo que nos afecta a nosotros personal, lo ponemos como algo que es natural o que algo que tiene que ver con lo que está pasando, y eso me está afectando a mí, yo lo estoy trayendo, o es algo que es mío. Eso te puede identificar, eso es algo interesante, también importante para el mediador, saber hasta dónde me afecta y que esto es mío, no es de las personas. Las personas puede ser que hablen fuerte, porque sean personas que tenía el abuelo de mi esposa, hablaba fuerte, no estaba gritando, hablaba fuerte, porque venía del campo, entonces te dolía la cabeza cuando hablabas con él. Ahora no es que estuviera gritando, y yo lo vivía como un grito, pero no necesariamente a veces que hablen fuerte, puede ser que hablen fuerte o que estén gritando. Eso no se da, está bueno eso que vos decís, preguntarle, ¿usted se gusta manejarse así? Está buena la pregunta, la intervención está muy buena. Esto de darle las posibilidades de que puedan revisar lo que está pasando, porque a veces no se dan cuenta que están gritando. Pueden comunicar, si te es cómodo. También podemos manifestar que nosotros no estamos cómodos con eso. Mirá, nosotros preferiría si pueden hablar más bajo. Yo no puedo, no me puedo. Porque también uno puede manifestar. Yo creo que un mediador tiene que manifestar su incomodidad también. Eso es ser parte de la autenticidad. Si vos estás incómoda porque están gritando, te lo tenés que poder decir. Porque no estás diciendo, no estás dando, no estás perdiendo neutralidad por eso. A ver, decir, mira, yo por ejemplo, lo mismo que cuando hay violencia, porque los gritos de la forma podrían ser una forma de violencia. Entonces, quizás no está bueno que, por más que ellos entiendan a los gritos, que se dé lugar a situaciones que para vos sean violentas, que quizás también, porque a vos te afecta. Entonces, eso también creo que lo podemos plantear. Mira, nosotros acá es muy chiquito, retumba mucho, no se griten, traten de bajar, porque también bajar la intensidad, está muy bien esto de los reflejos y los reflejos del sentimiento. Estos reflejos, no repaso la técnica para todos, es el tema de utilizar las mismas palabras o las palabras claves que son significativas, porque esto genera una sensación de escucha activa por parte de quien está ahí. Entonces es una técnica muy, muy interesante de la narrativa circular, pero que utilizamos en todos los lineamientos, el transformativo también, y que nosotros que hacemos counseling tomamos de Carl Rogers, así que es uno de los digamos, pilares de la técnica del counseling, ¿no? Roger realiza también, desarrolla estas formas de comunicación. Entonces está fantástico, está fantástico ese enfoque y esa intervención. Yo les decía de la libertad, el hecho de, porque decía Paula, que las personas se llevan algo extra, eso los libera positivamente, diría esto. Lo tuviera que leer desde Rousseau, desde Kant o desde la teología de Lutero, uno puede decir, bueno, estas personas, o también sí,
Sí, esto sería la filosofía de cara a la libertad positiva. ¿Por qué? Porque la libertad, se adquiere libertad en tanto yo puedo mejoramiento moral, ¿no? Moral en el sentido amplio, es decir, que yo me llevo algo que me hace ser mejor persona. Y mejor persona en el sentido de tener una mejor calidad de vida, estoy diciendo, ¿no? Porque ¿qué es ser mejor persona? No es una cuestión de una moral religiosa, sino decir, soy mejor porque puedo tener puedo ser una persona más integrada, y esto es en términos también de la Gestalt, más integrada, en el sentido que tengo una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque puedo incorporar formas de resolver los conflictos que ya no son gritándole al otro, ¿no? Puedo hacer una petición, y eso, claro, me lo llevo, o sea, después, y alguien dijo en una de las presentaciones, ahora no me acuerdo quién, pero me quedó, la frase es, no, uno no es igual cuando estudia esto, cambia, uno cambia el posicionamiento, a las personas le pasa lo mismo, ya no podés volver al mismo lugar, porque experimentaste, y esto es lo fenomenológico también de la experiencia transformativa, es que vos lo vivís, lo vivenciás. Y un poco yo quería recuperar esto para la clase, es decir, ¿qué vivieron ustedes, qué vivenciaron ustedes, ¿no? Con respecto a esto que estamos hablando, que en el papel está muy fácil darlo en clase, pero cuando vos te sentás con la gente ya es todo un mundo, y fíjense todo lo que aparece, ¿no? Esto bueno, implementé tal técnica, nadie está de acuerdo con el acuerdo, en el sentido de poner al acuerdo como una especie de telos, ¿no? O meta a llegar, sino que el acuerdo estaba por ahí. Entonces, fíjense cómo el sistema o la burocracia nos pone, como lo que decía María Laura, eh, la estadística es cuántos acuerdos es una especie de número, ¿no? Y cómo desde nuestra actitud nos vamos en cada persona, ¿no? Bueno, pero y eso está bueno, es una buena noticia, porque hemos resistido a la impronta burocrática que ha naturalizado el acuerdo como una forma satisfactoria de mediación. A veces sí, a veces lo es, a veces el acuerdo, un buen acuerdo, bueno, pero no es lo único, no es lo único. Bueno, ¿cómo van saliendo? Sí. O sea, escuchándolas a todas que me encanta porque es como sentirse reflejada con todo lo que vamos viviendo, porque es bueno, como decían todos, sí, es como que uno también se va transformando internamente, ¿no? Hasta para pensar o para ver la realidad, ver a la gente que recibe, que escucha. Acá coincido, bueno, no sé si en otras provincias, acá tenés que renovar la matrícula de mediador todos los años, y sí o sí tenés que hacer 5 mediaciones obligatorias. Y es muy loco porque vos al centro judicial le pedís la nómina de mediaciones, que por ahí son mucho más de las que uno hace, y solamente se contabilizan las que tienen acuerdo. ¿Ah, sí? Entonces, sí, ¿El otro no es mediación? pues, con acuerdo y sin acuerdo. Entonces, o sea, yo nunca me sentí presionada porque la verdad, gracias a Dios, me dio mucho, 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 o sea, se superan las 5, aparte porque como es que es diferente sistema de otras provincias. Bueno, la cuestión es que yo cuando me dieron la primera vez el informe, le digo, pero si acá tuvimos un montón de mediaciones donde no se llegó al acuerdo, se transformaron las situaciones, las partes se transformaron, porque aparte yo medio mucho en el interior, y en el interior tenés, o sea, como más contacto con la gente, bueno, y todo eso, y por ahí es como dice Laura, o sea, te cruzás con las personas y dices, no, bueno, se había cerrado sin acuerdo, pero se había transformado la relación entre las partes, o los cruzás en tribunales por otras cosas, y vos decís gracias, porque gracias a esa mediación, o sea, se te llena el alma, ¿no? O sea, que es como, gracias a esa mediación pudimos volver a comunicarnos, no necesitaron de esta herramienta, que nosotros siempre le decimos eso, que la idea de la mediación no es que sea una herramienta de por vida, sino que esto les sirva para herramienta propia, y que aprendan a comunicarse, que es lo más importante. Bueno, también se lo digo al ámbito personal, también, a todos. Y bueno, y es bueno, muy loco esto. Y con respecto a lo que es la mediación en sí, por lo menos lo que yo me di cuenta en el transcurso de mis años, cuando salí de la formación básica, de las 3 etapas que tenemos acá, es como que eras psicóloga narrativa transformativa, Harvard, es como que
como que tenías que ser uno del otro. Y Sí, como después un te club de das cuenta fútbol, con el ¿no? tiempo, claro, viste, como que a ver cuál te cabía más para vos. Bueno, Sos o de te Boca, no puede ser reflejaba de más. River acá. Más Sí. vale, bueno, y te das cuenta que en una mediación, y sin darte cuenta, yo me di cuenta que sin darme cuenta usás técnicas de todo tipo, o sea, y que la circular narrativa me encanta, y no me daba cuenta, en el momento que la estudié como que no me cerraba, me decía, yo soy re Harvard, esta es la que me gusta, y después te das cuenta con el transcurso del tiempo que vas implementando, es como que se van funcionando todas las herramientas, y de hecho ya te olvidaste del título de cada herramienta, o sea, la vas como implementando naturalmente, cuando haces este tipo de cursos o la diplomatura en mediación, que bueno, es como que vas, esto es lo que yo aplico, me había olvidado que te estaba aplicando esto, bueno, y te das cuenta que vas usando de todo y que la verdad que yo coincido con casi todo, como decís vos, que para mí una de las cosas más importantes es esto de transformar la relación en la que restaura en esta comunicación. O sea, lamentablemente, es como digo que en Córdoba te contabilizan el tema de los acuerdos, eh, eh, Sí. lamentablemente, porque la verdad que yo creo que es tan fructífero, nos tendrían que contabilizar todas las que transformaron las relaciones también, porque no van a depender nunca más de esta técnica ni Pero, del Poder Judicial. pero es un absurdo, porque ¿cómo es? Pará, Sí, vamos a acordar que me falta una mediación. Pues fíjate totalmente. cómo te lleva a poner tu necesidad entre las terceras partes. Espera, Total, vamos, tomate que mañana me vence y necesito una más. Porque aparte es falso, porque vos interviniste en todas. O sea, exacto, supongamos que consideras que no es exitosa una mediación sin acuerdo. Bueno, está bien, pero las personas son las que deciden no llegar a un acuerdo. Entonces, eso no invalida el rol del mediador, porque si no, totalmente. entonces estás negando que la voluntad, que las partes son protagonistas, el protagonista es el mediador, porque depende del mediador entonces, el mal mediador, buen mediador, de acuerdo si tiene acuerdo. Yo puedo ser un Totalmente. excelente mediador y no lograr ningún acuerdo, porque las personas no quieren un acuerdo. El otro día estábamos estudiando una clase de profesión de la Gestalt y vino uno de los psicólogos y nos hace un chiste muy conocido, dice, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombita? No sé, qué sé yo, uno dice, pero la bombita tiene que querer cambiar. Entonces, la persona tiene que querer cambiar. Entonces, pero si la persona no quiere, pero vos podés ayudarla, asistirla, pero es como dice Paula, depende de las partes, ¿no? Si uno acompaña, aconseja, acompaña, tira algunas cosas como para muestra algo, refleja, ¿no? Refleja lo que el otro dice, para que se sienta escuchado, pero decir las que las quieren o no quieren son las personas. Yo les puedo dar más oportunidades para que puedan ver que hay diferentes opciones. Les puedo mostrar las opciones, hacerles que puedan ver las opciones. Pero, entonces, eso es totalmente contradictorio y burocrático, ¿no? Porque eso quiere decir que depende del mediador. Entonces, el mediador se convierte en un asesor o en un árbitro que encima va a tratar de acordar a costa de las personas porque necesita renovar la matrícula. Es. Sí, el tema sí, yo creo que, o sea, como te digo, cuando estás, es como, o sea, bueno, ahora se hizo obligatoria, ya hace 2 años, me parece que antes de la pandemia, en Córdoba Capital la mediación. Y bueno, ahí y se abrieron, o sea, por vos, en el sistema que tenemos en Córdoba existe podés hacer mediación, digamos, una privada en centros privados, sino en el Centro Judicial de Mediación. Ese Centro Judicial de Mediación no es como, creo que en el sur, que vos sos mediador o sea, no sos mediador para la provincia, sino que te inscribís en el centro de mediación cuando el centro de mediación abre, digamos, la nómina para poder inscribirte. Que por ahí pasan años en que no se abre, entonces muchos mediadores que se van recibiendo tienen que, o sea, le cuesta mucho juntar las 5 mediaciones. Claro, porque no tenés para. Claro, porque yo, por ejemplo, desde siempre me estuve mediando ahí y también voluntarias también me he mediado. Pero la mayor cantidad son en los centros judiciales de mediaciones. Entonces, el que no accedía era un tema, porque no llegaba, si no tenías acuerdo, no llegabas a las 5 mediaciones. Entonces, Claro. era un tema cómo no te contaba la cantidad, no te cuentan, no contabilizan la cantidad de participación, intervenciones que tenés con las partes,
sino de ese tipo. Entonces, ahí es como yo siempre digo, es algo contradictorio a la naturaleza que tiene la mediación. En sí. Claro, porque quiere decir que depende del mediador, no de las partes. Vos, por lo mejor, vos como mediador haces todo, vamos a decir, de acuerdo al manual, perfecto. ¿Estás de acuerdo? Y a lo mejor tenés acuerdo de calidad. Capaz que hiciste todo mal y lograste el acuerdo. Puede pasar eso, capaz que hiciste, no sé, todas las antipautas, ¿no? Le asesoraste, te pusiste al lado de uno y lograron un acuerdo, bueno. Entonces vamos a evaluarlo desde ahí, capaz que como mediadora te tendrían que sacar la matrícula, porque si no, la persona hace todo mal, se hizo nada, todo lo que no hay que hacer. Es imposible encontrar alguien que haga todo lo que hay que hacer, pero sin embargo, el criterio es un criterio muy, muy raro, por eso y ahí uno sufre con eso, porque la verdad que, por eso la idea era de llevarles esto a la práctica, porque a veces nos encontramos, está muy lindo en el papel, pero después te pasa lo que te pasa a vos, que te piden 5 mediaciones con acuerdo. Y las otras, y de toda la teoría Perdón, que yo, Juan. sí, Perdón, sí, no, quería acotar lo siguiente por ahí para sumar. Acá en la provincia de Santa Fe, nosotros no tenemos que llegar a acuerdos porque somos prejudicial obligatoria. Pero ¿sabés dónde se nota mucho el éxito o no éxito de la mediación prejudicial? En luego el inicio o no inicio de demandas. Ahí el Poder claro, Judicial es donde toma una estadística. Se hacen muchísimas mediaciones. Nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, tengo de 3 a 4 mediaciones mensuales, porque todo es, todo es obligatorio, previo al inicio de una demanda por alimentos, que no sean provisorios, claro. por régimen de contacto, por cobro de pesos, por lo que fuera, tenés que necesariamente pasar por el mediador. Entonces, yo creo que la provincia ahí toma una estadística de saber si está funcionando o no está funcionando la mediación en función luego del inicio de los expedientes. Muchas veces, tomo lo que decían mis compañeras, muchas veces no llegamos a acuerdo. Por ejemplo, en mediaciones donde hay compañías por accidentes de tránsito, ellas son las más reacias a firmar un acuerdo en mediación. Pero ¿qué es lo que ocurre? A veces cerramos las mediaciones sin acuerdo y sabemos que ellos después lo hacen por acuerdo privado. Y ese conflicto no llegó a sede judicial. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en definitiva, fue una mediación cerrada sin acuerdo, pero fue exitosa o fructífera porque tampoco llegó a sede judicial, que en definitiva es un poco el fin que tiene la mediación prejudicial en mi provincia, por ejemplo. Y tomando también lo que decía Paula y Yamila, en las mediaciones uno no toma un solo método. A veces es la conjunción de los distintos métodos sin darte cuenta. O dependiendo del conflicto y dependiendo los intereses de las partes, una se aboca a implementar un método u otro método. Yo creo que todas las mediaciones, no tuve una sola mediación igual a la otra, nunca. Por más que el conflicto sea el mismo o el objeto del conflicto sea el mismo, qué sé yo, por ejemplo, un cobro de pesos, un accidente de tránsito. Nunca en realidad la mediación en sí misma es igual, más allá de que el objeto sea el mismo. Entonces, cada uno implementa, yo creo que voy sorteando por distintos métodos y a veces por la conjunción de los distintos métodos también. Pero es como que no hay un lineamiento para Paula, llevar adelante la mediación. Querías decir algo, Paula, sí. La mediación existe en tres tipos de mediación. La mediación prejudicial, que la podés hacer por centros privados o por medio de los mediadores judiciales. Solamente hay 6 mediadores judiciales en el fuero de Salta Capital. Yo estoy en Salta Capital. No soy judicial, yo soy mediadora privada, o sea que trabajo con abogados que tienen y me piden las mediaciones a mi centro de mediación. Después tenemos las mediaciones comunitarias, que son las que dependen del Ministerio de Justicia. Encima los mediadores privados, nosotros también dependemos del Ministerio de Justicia porque ellos tienen y nos inspeccionan. Nos inspeccionan que llevemos todo al día, y tenemos un tribunal que también un tribunal de ética que nos va a decir si nosotros estamos cumpliendo o no con todas las cosas. O sea, nosotros nos pueden denunciar
comunitarios, porque los mediadores comunitarios directamente no les renuevan el contrato. En cambio, los mediadores judiciales existe un tribunal de ética que está compuesto por 2 cámaras, 2 titulares, 2 suplentes y el presidente, que es el Ministerio de Justicia. Y ellos son los que te hacen una denuncia, van y vos tenés que defenderte frente a ese tribunal. Para poder ser mediador en Salta privado, tenés que tener 60 horas de cursos cada 2 años. Ese es el único requisito que piden. No piden que vos tengas éxito en las mediaciones o no. Y la verdad que lo que ustedes dicen de que les piden acuerdos, el acuerdo en sí muchas veces no se cumple, entonces tampoco tiene sentido de que les estén controlando los acuerdos. Me parece algo muy ilógico, porque uno sale a veces mucho más satisfecho, que las partes puedan hablar, que hayan solucionado el conflicto y que vengan después y te digan, doctora, gracias a usted yo puedo volver a hablar con el papá de mi hija. Por más que no hayan hecho un acuerdo, eso ya te llena, pero muchísimo. Para mí es más importante eso que un acuerdo. Sí, quizás lo que planteaba Lorena era que quizás la más, de todas que planteó la más justa, porque incluye la transformativa, es decir, bueno, no hay demanda. Entonces, bueno, quizás no hay acuerdo, pero tampoco hay demanda. Entonces, eso hace que contemple lo que decías vos, Paula, ¿no? Que se resuelven los conflictos por fuera, y esto de que, bueno, podemos vas a entablar una relación, yo pude, al relacionarme de otra forma, desde la mediación puedo, ahora sí, el conflicto cambia la configuración. Algo muy importante también que mencionaba Lorena es que no hay conflicto igual a otro, ¿no? Cada configuración es la cuestión situacional. El conflicto hoy ni tampoco hay un conflicto que sea el mismo en el transcurso del tiempo. Hoy nos reunimos, hoy es sábado, está lindo el día, me reúno y hago algo. Y para ella la reunión mañana es distinta, porque las personas son diferentes, ¿no? Es por eso es importante el tema del aquí y ahora, ¿no? Es decir, bueno, no importa, quizás ayer tuve una mala reunión, pero hoy no quiere decir que tenga una mala reunión, y al revés también, quizás no quiere decir que tenga una reunión mejor que la de ayer. Entonces eso también va modificando, el conflicto se modifica todo el tiempo, se va configurando distinto, y a medida que nosotros vamos dándole técnicas, lo decía Paula también, el conflicto empieza a querer otra cosa. Quizás ayer se gritaba, y hoy a lo mejor se pueden mirar y se pueden decir lo que están necesitando de una forma compasiva. Entonces, y eso es lo que importa, lo otro no importa, lo otro ya pasó, y ahí, sobre eso está, ese es el conflicto ahora. No nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, decía Heráclito de Éfeso, ¿no? Esto citan los filósofos. Y es eso, ¿no? Todo fluye, ¿no? Y esto también, eso es importante de la actualidad, estar actualizados en el conflicto. Bueno, salieron un montón de cosas, ¿sí? Igual tenemos un ratito más para trabajar. Yo lo que quería preguntarles antes de seguir, si quieren hacer el corte, porque a lo mejor algunos están cansados, el agua del mate, yo no, porque no tengo acá el agua para calentar, así que voy a tener que seguir con la misma, pero capaz que ustedes quieren tomarse un café o comer algo, y les podemos dar un ratito de recreo. Si están de acuerdo, podemos hacer... ¿Quieren hacer 15 minutos de recreo? 20, no sé cuánto necesitan. ¿Sí? ¿15 hacemos? Dale. ¿Sí? Son y 32 hasta y 47, ¿no? Serían 15, ¿no? ¿Hice bien la cuenta? Bueno, listo, menos 10, ahora arrancamos 12 menos 10 y hacemos el último bloque. Perfecto. No se desconecte, como le dije la clase pasada, apaguen los micrófonos y las cámaras, porque capaz que se desconecte, después no los puedo hacer, no pueden entrar. Juan Manuel, discúlpame, no te quería Pablo, interrumpir, sí. y nos vamos a la pausa. Si querés, dejo un link en el chat con los libros de Folger y Moore, que yo los tengo en Drive, para compartirlo con los compañeros para que los puedan descargar. Dale, genial, sí, perfecto. Lo que quieran compartir, compartan directamente, no hace falta que me digan, compartan todo lo que es para ustedes la clase, así que adelante, sí. Dale, yo lo dejo en el chat entonces. Bueno, genial. Ahí está. Bueno, gracias Pablo por compartir. Así que yo voy a parar la grabación ahora. Después, alguien por favor que me haga acordar que grabe después, como me hicieron acordar hoy, porque todavía me olvidé de grabar. Ahí paré la grabación. Ahora
¿Paré la grabación yo? No, cualquier cosa. Acá, ahora sí.